Hola, buenos días a todos. Nada más confírmenme antes de iniciar que sí se me escucha bien y que no se ve tan trabada mi cámara. De hecho, la cámara la voy a quitar en un momento. Simplemente confírmenme si ustedes me pueden escuchar bien. Ok, ya me escuchan. Ok, perfecto. Pues muy buenos días a todas. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Y como se darán cuenta, aquí ya tengo unas diapositivas preparadas que de por sí estaban cargadas en su plataforma desde el comienzo. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser, o va a estar en dos partes. La primera parte, pues, es la explicación que yo les voy a dar. Y la segunda parte va a ser un video como de 30 minutos de un doctor en filosofía que tiene su propio canal de YouTube y, pues, y que habla justamente del tema que vamos a tratar. El tema de tratar el día de hoy tiene que ver con lo que sería... Eh, Permítame un momento. Tiene que ver con lo que son las demostraciones en contra del pensamiento, o bueno, en contra de la existencia de Dios y los argumentos a favor de su existencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con... Primero vamos a irnos con el lado de los ateos, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con los argumentos ateístas. Y de ahí vamos a pasar a los argumentos teístas, es decir, de aquellos que sí afirman la existencia de Dios, entre otras cosas. Y el video, cuando ya por fin se los deje, ese video es como de 30 minutos, pero ahí les explica más sobre el ateísmo. Y es una visión de este doctor en filosofía, si el ateísmo se podrá considerar racional o no. Y va a decir, de hecho va a mencionar entre eso qué tipo de argumentos existen a favor y por lo tanto qué argumentos existen en contra. Y el nombre de esos argumentos y su clasificación. Por eso es que me interesó que vean ese video también. Entonces, pues vamos a iniciar, ¿ok? Primero, la famosa negación de Dios, ¿de acuerdo? A lo largo de la historia de la humanidad han existido tantos ateos como han existido, pues, personas creyentes. De hecho, si ustedes revisan la historia de la filosofía, la mayor parte de filósofos han sido siempre creyentes. No necesariamente creyentes en una religión. Entonces, aquí sí hay que poner un paréntesis. Ser creyente o ser teísta no es exactamente lo mismo. O sea, no es lo mismo ¿cómo se llama? Que ser un religioso. Tú puedes creer en Dios o puedes sostener la existencia de Dios, ya sea racional, emocionalmente o como gustes, sin necesariamente estar casado con una religión en particular. Que esa es una cuestión importante y es una de las tantas cuestiones que les mencionaba al principio, que luego los supuestos ateos o los ateos, porque a veces no son ateos realmente, sino más bien son opuestos a la religión, no tanto a Dios, pues en realidad muchas veces dan argumentos que pues sí te pueden ayudar a atacar a alguien que sea creyente. Por ejemplo, decirle, oh, entonces la Biblia permite que te cases con tu hermana, ¿no? Cosas así, ¿no? Ok, pues sí, eso sería un argumento que tal vez ataques a un creyente en la Biblia, pero si eres un filósofo teísta, pero que no está pegado a ninguna religión, ese argumento te hace lo mismo que el viento a una estatua. O sea, nada. Entonces, pues hay que entender esa diferencia. Ya lo había mencionado al principio de la materia, pero sí es importante recalcarlo. Una cosa es ser teísta, pero dentro de los teístas hay muchos. Hay de los teístas que siguen una religión, los teístas que no, y por lo tanto también va a haber ateos que pues en ocasiones den buenos argumentos, en ocasiones pues simplemente no. Porque más bien se enfocan en atacar a la religión y no en atacar la idea de Dios propiamente. Entonces como que también están confundidos muchas veces los ateos. Entonces vamos a ver hoy las dos posturas. Ya con el video van a profundizar mucho en los tipos de argumentos tanto a favor como en contra y cuáles serían los principales filósofos contemporáneos de esto. Yo voy a mencionar los filósofos modernos, es decir, los previos a nuestra época y después del medievo, que van a tratar de este tema y que de hecho ya me entregaron varias de sus tareas porque ya me llegaron los correos de ¿cómo se llama? Pues de todo lo que han estado haciendo en la plataforma. Entonces, vamos a iniciar con esta parte. Ahora sí voy a quitar el video y vamos a comenzar. Ok, como les mencionaba, la mayoría de los filósofos ha sido
teísta, ya sea porque eran de alguna religión como Santo Tomás de Aquino o San Agustín, ya sea porque simplemente defendían la existencia de un Dios, a pesar de no haber sido religiosos como tal. Por ejemplo, Aristóteles, que llega a la idea de un Dios único, que aparte funcione como principio y motor del universo. Si este Dios es consciente o no de lo que hace es punto y aparte. Lo que sí menciona es que es intelectivo, es decir, que lo mueve todo por el pensamiento, no lo mueve de forma física. O sea, en pocas palabras, Dios no puede ser algo físico de acuerdo a la visión que tenía Aristóteles y por supuesto mucho menos a la visión que tenía o que tiene la religión judeocristiana. Platón en algún momento, recuerden que Platón es previo a Aristóteles, es el maestro de Aristóteles, él no menciona a Dios propiamente, pero a las ideas, que recuerden que él divide el mundo en dos, divide el mundo sensible, que sería simplemente la sombra del mundo real, y el mundo real es el mundo de las ideas, donde están las ideas ejemplares de todas las cosas. La idea suprema sería la idea de la bondad, ¿ok? Podría decirse que esta idea es la idea suprema de todas las ideas, ¿ok? Pero además pone entre ambos mundos un supuesto ser que va a llamar demiurgo, que en teoría no sería Dios, porque ya mencioné que la idea principal y la suprema pues sería la del bien y que se encuentra en el mundo de las ideas. El demiurgo es un ser que está intermedio, o sea, no es del mundo de las ideas, pero tampoco es del mundo sensible. Y lo que hace es copiar lo que ve en el mundo de las ideas e imprimirlo en el mundo sensible para que así surjan los seres. Probablemente eso es más bien una forma metafórica de expresarlo, pero el punto es que lo dijo Platón y pues se sostiene así, ¿no? Aristóteles ya mencioné que Dios va a ser uno y que va a ser un principio externo al universo, de acuerdo al libro de la metafísica, porque en el de la física lo pone como si fuera parte del universo mismo. Pero sí llegó a la idea de que es un solo Dios, de que este Dios pues tiene que ser un principio que haga funcionar el universo, que lo hace de forma o sea, a través del entendimiento, no a través de la fuerza física, porque no será algo físico, y podríamos decir que es hasta allá donde llegó Aristóteles. Lógicamente, durante la Edad Media va a haber otro tipo de argumentos que parten de lo religioso, pero terminan siendo netamente filosóficos. Por ejemplo, el argumento ontológico de San Anselmo. Lo que va a hacer él es básicamente decir, pues que Dios tiene que existir porque el concepto de Dios es un concepto perfecto y por lo tanto la perfección ya viene incluida dentro de su naturaleza y luego entonces, si existe como concepto en el pensamiento, tiene que existir en la realidad. Ahorita vamos a explicar un poco más esa idea, pero básicamente es lo que diría él. Ese es un argumento ontológico. Y hay varios tipos de argumentos que de hecho en el video se los van a mencionar. Este es uno, existe también el argumento modal, pero pues eso lo van a ver posteriormente en el video. Lo explica bastante bien y lo clasifica bien, que es lo que me interesa, que tenga una clasificación más exacta. Ok, vamos a encontrar varias posturas, ¿de acuerdo? Pero básicamente vamos a mencionar, vamos a mencionar esto. Tenemos un ateísmo explícito, es decir, la persona que niega abiertamente la existencia de Dios le vamos a llamar ateo, ¿de acuerdo? Eso es lo que todo el mundo conocemos por ateo, eso es realmente ser ateo. Pero también vamos a tener otras modalidades que no son ateos propiamente y que a veces se confunde la gente. Cuando tú no crees en Dios, pero tampoco lo niegas, es decir, un ateo te niega abiertamente que Dios no existe. ¿Me explico? O sea, él te va a decir, Dios no existe, punto. Te va a discutir, te va a dar argumentos, te va a sacar la ciencia, aunque la ciencia no sirve para esto, etc., ¿no? Pero te va a sacar que Dios no existe. En cambio, alguien que simplemente no te lo afirma, o sea, te dice, no sé si Dios existe, y a la vez tampoco lo afirma, es decir, tampoco te dice Dios sí existe, ¿no? O sea, no te dice que no, pero tampoco te dice que sí. Eso se va a conocer como agnosticismo. Un agnóstico no le interesa tanto el problema de Dios, o más bien dice que no es posible conocerlo. Entonces, simplemente no lo niega, pero tampoco lo afirma. Por lo tanto, no es creyente, pero tampoco es, ¿cómo se llama? Ateo, ¿me explico? O sea, está en un punto intermedio que sería lo equivalente en el conocimiento cotidiano a hablar de lo que sería propiamente el escepticismo. ¿Qué significa dudar? Y dudar no es otra cosa más que suspender el juicio, es decir, no afirmar y no negar nada de las cosas. En este caso, cuando tú no afirmas la existencia de Dios, pero tampoco la niegas, pues simplemente eres agnóstico.
Y luego podríamos hablar de otro tipo de ateísmo que no es un ateísmo en el sentido estricto, pero sí lo es en el sentido existencial, es decir, un ateísmo implícito. Esta más bien es una postura que ha mencionado Benedicto XVI. Obviamente el Benedicto XVI fue papa, pero no le quita el hecho de también ser doctor en teología y tiene otros 8 doctorados honoris causa en otras cosas. De hecho, tiene un montón de estudios el ahora emérito papa o el papa emérito. Pero él sí mencionaba esta parte, de que hay gente que simplemente pues vive como que Dios no existe, ¿ok? A pesar de decirse creyentes. Entonces, este le llamo ateísmo implícito porque aunque no lo niegan intelectualmente, en su vida, o sea, ellos pueden decir, oh, no, sí, Dios existe, pero al fin y al cabo en su vida real viven como si no existiera. Entonces, pues básicamente no existe, ¿no? O sea, para ellos en la realidad no existe porque actúan como si no existiera. Por lo tanto, vamos a decir que aunque este es implícito, pues tiende más hacia el subjetivismo o al indiferentismo. Ojo, aquí sí es importante considerar esto al momento de considerar cuestiones sociales. Por ejemplo, quizá hayan escuchado, en el chat contéstenme si lo han escuchado o no, pero probablemente han escuchado hablar o cuando hay discusiones de políticas públicas o de derechos, o sea, cuestiones legales, que muchas veces hay gente que dice que pues es que México no avanza porque la religión está metida en prácticamente todo, ¿no? O sea, que básicamente México no avanza porque hay un pensamiento religioso y que ese pensamiento religioso está controlado por la Iglesia Católica en nuestro caso, porque aquí es la Iglesia Católica la que predomina. Ok, ¿lo han escuchado o no lo han escuchado? ¿Lo han leído o no lo han leído en este tipo de discusiones? Recuerden que me lo pueden contestar por el chat, ¿eh? En lo que me responden, no déjenme mandar un mensaje rápido y ahorita continuamos. Pero pónganme en el chat si lo han escuchado o no. Si no lo han escuchado, simplemente pónganme en el chat. Ok, vamos a ver su respuesta rápidamente. Ok, nunca la habían escuchado. De acuerdo, perfecto. Bueno, lo que pasa es que sí o sea, sí hay gente que lo dice. O sea, no lo dice tal vez o sea, lo dicen así muchas veces, es que lo dicen más bien de otra manera, pero la idea básica es esta, que, pues, por ejemplo, cuando sucede lo del aborto, ¿no? El dilema o la discusión sobre el aborto. ¿Qué es lo que apelan muchos? Pues es que tu argumento es un argumento religioso, ¿no? O empiezan a atacar la idea de que pues tú lo rechazas que porque es religioso. Como si el hecho de que fuera un argumento religioso le da menos validez que pues otro tipo de argumentos. Porque tampoco es que den un argumento racional los demás. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí apelan a una supuesta ciencia, pero pues es que la ciencia no se dedica a eso. O sea, eso no es algo que la ciencia pueda resolver. ¿Me explico? No es una discusión científica, es una discusión filosófica. Porque la ciencia al fin y al cabo no te puede decir cuándo comienzas a ser persona. Te puede dar pautas de qué procesos se dan y en qué proceso podría ser que podríamos hablar de persona, pero no es el método científico. O sea, el concepto persona no es un concepto científico. O sea, científicamente tú sigues siendo un montón de células más desarrolladas y ya con órganos desarrollados, pero sigue siendo un montón de células. No hay más. O sea, si nos apegamos a los hechos científicos, simplemente eres un montón de células. Entonces, básicamente en esas discusiones se mete mucho la cuestión ideológica.
Y al meterse a la cuestión ideológica, mucho lo que hacen es decir, bueno, es que pues tú piensas como piensas porque estás siendo controlado por la malvada Iglesia Católica, ¿no? Y no solamente en ese tema, o sea, hay un montón de temas donde entra a relucir que se le achaca a la religión, en nuestro caso, pues a la Iglesia Católica. Si fuera otro país, pues seguramente sería otra religión. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues sería más bien a las iglesias evangélicas. Pero el punto es que es un argumento falso, al menos en el caso de México. Eso pues habría que verlo en cada país. ¿Por qué es un argumento falso? Porque si bien es cierto que la Iglesia Católica a lo largo de la historia ha tenido una fuerte influencia, la verdad es que no tiene tanta influencia como la gente piensa. Es decir, pónganse a pensar que actualmente aproximadamente el 80-88% de la población es católica. O sea, hay un gran porcentaje que todavía no es mayoría, pero es bastante alto. En algunos estados sí son mayoría, donde no es la Iglesia Católica la principal, ¿no? De esos supuestos 88% de católicos, de acuerdo a los datos de la misma Iglesia Católica, aproximadamente un tercio, y esto es a nivel mundial, no solamente aquí en México, aproximadamente solamente el 33% se podría decir que es católico de asistencia. Es decir, son los que realmente asisten. El otro 66.66% ni siquiera se acerca a las iglesias más que para fiestas sociales, como cuando hay bautismos, que en realidad no es social, pero lo han hecho social, 15 años, bodas, y fuera de eso ni se van a acercar a una iglesia, ¿no? Entonces, pues así como que mucha influencia no tiene. Del 33% que sí va constantemente a misa, solamente el 10% de ese 33 es católico fiel. Es decir, son católicos que realmente, vamos a decir, militan o hacen algo dentro de su iglesia. En pocas palabras, que están en algún apostolado. ¿Ok? O sea, estamos hablando de que realmente la influencia real, fuerte que tiene la iglesia católica es mínima. ¿Ok? Mínima, o sea, es prácticamente nada. Echarle la culpa del pensamiento del mexicano, a veces no tan, pues, tan desarrollado en algunos aspectos, pero no desarrollado, sino más bien una visión pues que sí apela a la emoción o a la religión, pues no es necesariamente porque sea la influencia de la jerarquía católica, simplemente es porque así cree la gente que son las cosas. De hecho, seguramente ustedes tienen muchas deficiencias en cuanto a cuestiones religiosas. Es decir, si les preguntara algo de catecismo, seguramente pues me contestarían cosas que te contesta un niño de 6 años. Y no es o sea, no es una cuestión de tanto de ignorancia. Bueno, sí, hasta cierto punto sí es una cuestión de ignorancia, pero bueno, porque ahí se le ha dado énfasis a otras cosas. Y probablemente si nos ponemos a verlo desde un punto de vista pragmático y un punto de vista netamente filosófico o científico, pues obviamente hay cosas más importantes que conocer el catecismo. Pero el problema de esto es que luego esta gran mayoría de supuestos católicos, supuestos porque no lo conocen, en realidad van repitiendo cosas que tampoco saben, porque pues al final no es lo que realmente dice su religión. Y lo mismo podríamos mencionar de otras iglesias cristianas, como los evangélicos o como las iglesias protestantes históricas, que no hay muchos acá, pero también hay, o la misma iglesia ortodoxa, que aunque no hay tantos en México, también existe. Entonces, pues básicamente al final se vuelve un teléfono descompuesto porque se atacan no lo que realmente dice la religión, sino lo que dicen los fieles de la religión. Y esos fieles de la religión normalmente son muy poquitos los que realmente actúan a favor de su religión. Y encima de que actúan muy poquito o que son muy poquitos los que realmente actúan, pues muchas veces están mal formados, ¿no? O sea, aquí ya depende, pues ahora sí que de cada iglesia o de cada parroquia o de cada templo eh, o de cada líder religioso, pero al final la mayoría de las veces son personas que tampoco están tan formadas en religión. O sea, tienen básicamente lo que tuvieron en su debida formación religiosa infantil y de ahí no siguieron desarrollándolo porque pues ya en la adolescencia surgen otras cuestiones más importantes para las personas, ¿verdad? Entonces, al final, pues tenemos que realmente la mayoría de las personas actúan como si Dios no existiera. Entonces, con o sin religión, actúan realmente como si Dios no existiera porque al final son realmente muy pocos los que de alguna forma se comprometen con su religión. Y esto nos lleva entonces a discusiones sociales que muchas veces no tienen ni pies ni cabeza o que a veces los mismos líderes religiosos pues parecieran confundir ámbitos, ¿no? O sea, por ejemplo, el ámbito del matrimonio homosexual, que una cosa es cómo considera el matrimonio el derecho y otra cosa es cómo lo considera la religión y otra cosa es cómo se considera
Ya quitando cualquiera de estos aspectos, pues el aspecto científico y el aspecto filosófico. Entonces, el matrimonio, pues, al menos desde un punto de vista legal, es simplemente una cuestión de derechos, ¿no? O sea, tú tienes ciertos derechos que te llevan a ciertas obligaciones también. Yo, Estado, regulo esos derechos y esas obligaciones y pues ya, ¿no? O sea, realmente al Estado le puede dar igual que sea hombre o mujer, o hombre, hombre, o mujer, o mujer, no. Religiosamente es otro aspecto, porque bueno, religiosamente tú puedes tener toda una teología que hable sobre el por qué el matrimonio debe ser de una manera, pero no estamos hablando del mismo matrimonio, ¿me explico? Son dos ámbitos completamente distintos. Es el mismo concepto, pero no es lo mismo. O sea, la palabra es la misma, pero el concepto no es lo mismo, porque no tiene que ver el concepto legal de matrimonio con el concepto religioso del matrimonio. Y tampoco tiene nada que ver ese concepto religioso, o muy poco que ver con el concepto cultural del matrimonio. Porque al final el matrimonio es una cuestión cultural. O sea, eso sí es cierto, eso sí es una cuestión netamente cultural. Y lo que los religiosos llaman matrimonio más bien se refiere, o bueno, actualmente en los movimientos que ha habido en México, normalmente lo confunden con la tendencia natural del ser humano pues a buscar una pareja y que esa pareja por cuestiones de biología, pues la mayoría de las veces es mujer, porque es lo que nos conviene como especie, ¿no? En el caso de los hombres. Y si es una mujer, pues sería un hombre, ¿no? Pero eso es por cuestión biológica. Y eso es a lo que llamarían matrimonio natural. Pero en sentido estricto tampoco es un matrimonio. Entonces, bueno, como se imaginarán tan solo en este ejemplo, hay muchas confusiones, tanto en cuestiones religiosas, por eso a pesar de que puede ser que estudiar la religión o una religión no tiene de forma inmediata una aplicación, en realidad sí la tienen cuando tú quieres entender muchas cosas, sobre todo muchos movimientos sociales donde pues se ve influenciada ya sea en contra o a favor de la religión. Porque al final terminas haciendo o dando argumentos que no tienen nada que ver, ¿no? Ya sea a favor o ya sea en contra. Ok, vamos a ver a los principales opositores, ¿de acuerdo? Digo los principales porque lógicamente ha habido más filósofos ateos, pero estos son los que de alguna forma han dado los argumentos, pues hasta cierto punto que la mayoría ha tomado. Cabe mencionar que no son de hecho los mejores, ¿de acuerdo? Sin embargo, son los que más impacto han tenido popularmente. Por ejemplo, yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar de Nietzsche, todo el mundo ha escuchado hablar de Marx y todo el mundo ha escuchado hablar de Sartre. Bueno, de Sartre, quién sabe, pero de Marx y de Nietzsche, sí. Porque, pues resulta que la mayoría de los ateos, pues acuden normalmente a Nietzsche o a Marx. Algunos a Sartre, los que pues lo conocen, sí acuden un poquito más a Sartre. Entonces, ¿qué es lo que decían estos personajes? ¿Por qué lo decían y cómo le decían? Veo que ya algunas me respondieron eh, la tarea, donde de hecho tienen que hablar de esto. Entonces, ahorita voy a revisar rápidamente quiénes eran las que ya habían respondido. Y les comento para que, o más bien se los muestro para que me vayan explicando qué es lo que pusieron. Bueno, de hecho creo que solo una persona fue la que me entregó la infografía. Entonces ahorita vamos a ver quién era para que me explique exactamente qué es lo que investigó. Ah, no, ya, la mayoría. Ok, Dalia hizo de Santo Tomás de Aquino, Ofelia hizo de Marx, María fue de Aristóteles y Michelle fue de Nietzsche. O Nietzsche, que es como se pronuncia. Vamos a ver, está aquí. A ver, Michelle, apóyame. Para eso sí te voy a pedir que quites el micrófono, más bien que pongas el micrófono y me expliques un poco de lo que tú escribiste, que es sobre realmente qué quiso decir Nietzsche cuando dijo Dios ha muerto. Michelle, ¿estás allá? Sí, Ok. De lo que te acuerdas que escribiste o que investigaste para hacer esta tarea, porque ya vi que la entregaste, entonces aquí estoy revisando quiénes ya la entregaron. Les digo que ayer me estaban llegando todas las notificaciones. De lo que te acuerdas de lo que escribiste o lo que investigaste, ¿cuál es o a qué se refiere esta parte de que de que Nietzsche dice que Dios ha muerto?
Pues de lo que investigué, pues un opositor de Dios era Nietzsche, Ujú, y él prácticamente decía que Dios no estaba vivo, que para él nada más era como una creencia del vil ser humano. ujú. Ok, ¿algo más que te acuerdes? ¿No? Ok. Su compañera tiene razón en este punto y de hecho es con lo que inicia lo que escribió. Recuerden que sí tienen que prestar atención a sus tareas, no simplemente entregar la tarea y ya, ¿no? Pero tiene razón en eso. Nietzsche no, cuando dice que Dios ha muerto, no se refiere a que realmente haya creído en algún momento que Dios existe. Ahorita lo vamos a ver más profundamente, pero en eso es completamente cierto. Y de hecho aquí sí lo explica bien su trabajo. Recuerden dejar en sus trabajos siempre una fuente de donde le están sacando y pues repasarlos. O sea, no solo es entregar y ya, sino que también tienen que repasarlo. De acuerdo, vámonos entonces ahora sí. De cualquier manera, ahorita le voy a preguntar a Dalia cuando veamos a Max. Primero vamos a ver a Nietzsche, o Nietzsche, que es como normalmente le pronunciamos nosotros acá. Él va a hablar de la muerte de Dios. Como dijo su compañera, no es que él haya creído en algún momento que Dios vivió en primer lugar y que luego murió. Tampoco se refiere necesariamente a Dios como tal, porque pues en primer lugar recuerden que él nunca, o él no considera que Dios haya existido para empezar, ¿no? Se refiere a Dios como la cuestión cultural, o sea, como esta idea de un valor absoluto, de que hay algo que le da sentido a la moralidad o a las cosas en sí. ¿Ok? A eso se refiere con la muerte de Dios. Se refiere a la muerte de este concepto de lo absoluto. Llámense valores morales, llámense reglas establecidas, pero en general se refiere a los valores. O sea, no existe algo absoluto. Nunca lo existió, pero pues con esto lo que está haciendo es darle muerte en la idea, en la cultura occidental. Cuando Nietzsche dice, ya no sé si pronunciarlo correctamente, pronunciarlo como siempre, pero cuando él habla en contra de la existencia de Dios, o más bien cuando habla de esta muerte de Dios, como ya mencioné, no se refiere nunca realmente al Dios, a Dios, no, se refiere más bien a la idea que existe en torno de Dios. Y con esto se vuelve el primer punto, una crítica de la cultura occidental. Él va a ser muy crítico de su tiempo, o más bien va a ser muy crítico en general del occidente, porque piensa que básicamente se ha corrompido. Y de hecho la culpa de todo esto ni siquiera está en los cristianos, al principio, ya luego sí le echa la culpa a los cristianos. Está la culpa en Platón. De hecho le echa la culpa a Sócrates, que fue el maestro de Platón. Entonces, para él la culpa de todo esto, de esta decadencia occidental, está en Platón. En Sócrates, perdón. ¿Por qué está en Sócrates? Porque él empezó siendo filólogo, o más bien él es filólogo en realidad. Él hizo un trabajo llamado la genealogía de la moral, donde menciona que la palabra bien, bueno, más bien la idea del bien y del mal nace de la aristocracia griega. El aristócrata era el que marcaba qué era lo bueno o lo malo. Es decir, él considera que una persona fuerte, libre, pues es aquella que puede marcar qué es lo bueno y lo malo. Y en ese caso lo ve en la forma o en la imagen de los aristócratas griegos. Y ellos básicamente eran los que marcaban qué es bueno y qué es malo, qué es la virtud y qué no es la virtud, ¿no? Pero estamos hablando que según él son conscientes de esto, son conscientes de que ellos lo marcan, de que ellos pueden modificar sus valores cuando se les dé la gana y que pues nadie puede hacer nada en contra de eso, ¿no? O sea, son hombres fuertes. Con Sócrates y esta idea de la moralidad y de hacer el bien y de que conocer el bien es hacer el bien y de haber muerto tomando cicuta en lugar de vivir, o sea, enalteciendo ahora sí que la muerte en lugar de la vida, según él, pues lo que termina haciendo es que entre la decadencia. Platón pues lo terminó arruinando más, según él, por lo mismo que mencioné anteriormente, la famosa idea de la bondad como la idea suprema. Y luego tenemos a Aristóteles, pues que también seguiría más o menos por esa corriente cuando te habla de las virtudes, ¿no? ¿Ok? Y de ahí pues ya saltaríamos al cristianismo. Al cristianismo le echa particularmente mucha tierra porque piensa que es una filosofía de pobres y de débiles, que defiende a eso, personas débiles y mediocres. Y que no usa la palabra mediocre, pero básicamente, o sea, de hecho usa peores palabras para dirigirse a los cristianos. Y por los cristianos se refiere en general a todos los cristianos. Pero hay que recordar que su padre había sido pastor y me parece que él también tuvo la intención en algún momento de ser pastor, creo que luterano,
o de alguna iglesia protestante histórica. El punto es que para él el cristianismo pues ha sido todo esto y ha sido corrosivo porque te termina dando una ideología de débil, ¿ok? Es así como él lo presenta. Entonces, si usted lee en ese libro de la genealogía de la moral, ahí te va explicando todo esto, entre otros tantos libros que tiene, lógicamente. Y pues básicamente ese es el problema que él menciona, o sea que el cristianismo terminó haciendo esto. De hecho, en algún punto menciona que a Jesucristo le cae bien, lo que no le caen bien son los cristianos, porque a Jesucristo lo ve como si fuera como un tipo anarquista radical que rompe estereotipos y esquemas. Pero de los creyentes no, o sea, los creyentes cristianos los ve de muy mala manera porque pues piensa eso, que han hecho una civilización débil, ¿ok? O sea, defensora del pobre, que prefiere amar la muerte sobre la vida, que los valores de la vida los ha ensuciado diciendo que son malos, por ejemplo, el vivir, el dejarse llevar, etc., ¿no? O sea, todas estas ideas de vivir, pues es básicamente a lo que se opone el cristianismo. Para esto hay que entender también que él tiene una idea de que el mundo se divide básicamente en dos posturas, una postura apolínea y una dionisiaca. La apolínea pues tiene que ver con el dios Apolo y tiene mucho que ver con la cuestión de lo racional, mientras que lo dionisíaco tendría que ver más con este dejarse llevar por los impulsos, más justamente de Dionisio, el dios del vino, por si lo recuerdan tantito. Entonces, pues básicamente son dos opuestos, ¿no? Esto lo va a ver sobre todo en el arte y en la filología, pero también lo traspasa hasta cierto punto a su filosofía de vida, porque él es un vitalista, ¿ok? O sea, él lo que quiere enaltecer, a pesar de que normalmente lo ponen como que es muy negativo, lo que realmente quiere enaltecer es la idea de vivir. O sea, vivir es para disfrutarla, para disfrutar la vida. Entonces, pues si hay una religión que te dice que disfrutar la vida y que si tener sexo es malo y que si esto es malo y que prácticamente todas las cuestiones de la vida pues son malas, pues obviamente lo va a ver como algo negativo, ¿no? Y pues ahí el cristianismo tiene gran culpa según él. La otra cuestión es que no solo critica el cristianismo, también critica a los ateos. Eso casi nadie lo menciona. Los primeros en ignorarlo son los mismos ateos que utilizan sus frases para autocreerse ateos. En realidad, él, ¿cómo se llama? Él tiene ese problema de que critica también a ellos. ¿Por qué los va a criticar? Porque va a decir que a pesar de que son ateos, o de que hubo ya filósofos ateos en su época, al final no terminan separándose de la cuestión de un valor absoluto. Por ejemplo, digamos, tú eres ateo, pero sostienes que existe una moralidad y que hay valores absolutos como la bondad, la lealtad, etc., ¿no? Pues para él eso es simplemente pura basura, ¿no? O sea, estás haciendo al fin y al cabo lo mismo, dices no creer en Dios, pero defiendes valores absolutos. Entonces, realmente su crítica va dirigida a todos, a creyentes y no creyentes, a pesar de que la mayoría solo piensa que va dirigida a los creyentes. En realidad, odia a todos. O sea, odia a los creyentes por lo que han hecho según él y odia a los no creyentes porque pues, al fin y al cabo siguen haciendo lo mismo a pesar de que dicen que no creen en Dios. Porque siguen creyendo en una idea de lo absoluto, ya sea en valores, ya sea en una idea política, etc., ¿no? El caso es que creen en un absoluto que no existe de acuerdo a su punto de vista. Por lo tanto, él nos va a hablar de que realmente significa la muerte de valores trascendentes. O sea, no existen los valores establecidos, los valores son creados por personas fuertes que son capaces de vivirlos y sobre todo que le dan énfasis al valor de la vida. Y al valor de la vida me refiero al vivir y con todo lo que eso incluye, sus peripecias, sus desgracias, todo, ¿no? O sea, básicamente eso es lo que él enaltece, los valores de vida. Cualquier cosa que te diga que tienes que sacrificarte por otra, pues simplemente no le agrada, vaya, ¿no? Y entonces aquí él habla de la transmutación de los valores. Esta transmutación de los valores implica que lo que antes era bueno, pues resulta que ya no lo es, ¿no? O al revés. Y significa rescatar justamente los valores del superhombre, o más bien formar los valores del superhombre para hacer eso, crear superhombres. Aquí va a estar también muy presente la idea del superhombre, que básicamente es alguien que ya se ha liberado de todo esto y que pues por lo tanto puede construir o crear sus propios valores. ¿Me explico? Lo que sí es cierto es que él va a ser muy radical con esto. O sea, sí va a ser decirte, hemos matado a Dios. Eso lo pueden leer en Así habló Zaratustra. Hemos matado a Dios y nosotros somos los culpables. ¿Ok? De hecho, va a haber muchas versiones de cómo es que Dios muere. Pero en todas las versiones es siempre el ser humano el culpable, ¿no?
Y más que nada lo que quiere decir es que si Dios ha muerto, entonces esto es terrible, y es terrible porque ¿a quién le vas a echar la culpa si Dios no existe? ¿No? O más bien, el hombre queda expuesto ante su libertad, que más bien sería lo más importante. Porque como lo absoluto ha muerto, quiere decir que el hombre es completamente libre. Y de ahora en adelante tiene que hacerse responsable de todo lo que hace libremente. Eso es realmente lo que significa la muerte de Dios. O sea, no es simplemente, que es lo que le critica justamente a los ateos. No es simplemente decir, oh, Dios no existe y ya soy genial por eso. No, es, si Dios ha muerto, ponte a pensar en la monstruosidad que te cargas encima, porque entonces ahora tú eres Dios. A eso es a lo que se refiere Nietzsche, que ahora el ser humano, o sea, ahora la cultura occidental tiene que dar por hecho que nosotros somos Dios y que nosotros somos los que construimos la historia y los valores, y que por lo tanto, pues depende todo de nosotros. No hay a quien echarle la culpa, simplemente Dios jamás existió. Lo absoluto no existe. Tienes que hacerte responsable de vivir, ¿no? Y de la libertad que implica eso. Entonces, básicamente esta es la idea que tiene Nietzsche. Si se dan cuenta, al final no ataca a Dios realmente, simplemente, de hecho no da un argumento en contra de la muerte de Dios. Todo lo que está diciendo es en contra de la idea de Dios. Entonces, en primer lugar, los ateos que acuden a Nietzsche para defender la muerte, bueno, para decir que son ateos, pues simplemente no entienden a Nietzsche, en primer lugar, o a Nietzsche, no lo entienden. En segundo lugar, la muerte de Dios no es algo agradable. La muerte de Dios, entendida en Nietzsche, es de hecho algo terrible. Algo terrible porque al fin y al cabo el que termina siendo Dios eres tú. Y entonces ya no hay a quien echarle la culpa, ¿no? Bienvenida a la mayoría de edad. Tú eres completamente responsable de tu vida, de la muerte, de todo, ¿no? Y de los valores, porque entonces no existen valores absolutos. La consecuencia de esta filosofía, que no es una consecuencia directa porque más bien es una reinterpretación que han hecho varios filósofos a partir de las ideas de Nietzsche, es justamente la posmodernidad, que es lo que nos está tocando vivir. La posmodernidad podríamos decir que es un movimiento filosófico, lógicamente en nuestros días, donde pues básicamente lo que impera es el subjetivismo, el relativismo y en ocasiones el escepticismo como tal, pero en general ya lo que es el relativismo y el subjetivismo ya es bastante mal, porque son hijas, voy a decir hijas malparidas del escepticismo. Recuerden que el escepticismo le mencioné que es suspender todo juicio. O sea, el escepticismo radical simplemente no podrías ni hablar porque tendrías que ser una planta para no poder decir nada. Porque no puedes afirmar la verdad de nada, absolutamente de nada. Pero como el escepticismo absoluto no existe, pues podemos encontrar escepticismos relativos, es decir, el subjetivismo y el individualismo. Y el relativismo, perdón. Estos tres o esta triada son lo que hoy impera. Cuando hablamos de una generación de cristal, que yo sé que lo usan más bien de burla a algunas personas para referirse a lo que muchas de esta generación les ofende, ¿no? Y que aparte utilizan un montón de falacias. Veamos, ¿por qué digo que esto es lo que impera y por eso es que existe la famosa generación de cristal? Es decir, sí es cierto que existe una generación de cristal. Aunque esto también es relativo. Recuerden que en su momento todas las generaciones han sido generaciones de cristal. O más bien, las generaciones previas a cada generación suelen ser las de cristal. Aquí sucede un poquito al revés. Aquí son los jóvenes que muchas veces son los que, pues sí, son de cristal. O sea, realmente no pueden decir nada porque se ofenden de todo. Y se ofenden, supuestamente muchas veces ellos defienden, que teóricamente mi generación, de hecho la que es bonita es de cristal, pero bueno, defienden la idea de que actualmente pues no queremos soportar lo que soportaban nuestros papás. Ok, sí es cierto, pero hay que entender que tampoco es del todo bueno. O sea, tiene su lado positivo, pero su lado negativo. El que no quiera soportar lo que soportaban sus papás, no por eso es necesariamente bueno. Que somos la generación que más busca psicólogos. Es debatible. Al menos desde mi experiencia personal, es muy debatible el que esa generación busque más a los psicólogos que antes. Y si lo busca más, no necesariamente porque sea en esta generación en particular, es simplemente porque se ha vuelto algo común. Y eso ha sido gracias a las generaciones anteriores, no a esta generación. Que son la generación que están mejor, bueno, que esta generación sí critica los procesos históricos y sociales. Sí, los critica, pero nunca entiende realmente de dónde salen esos procesos. La prueba está en que si le pones un examen de historia a cualquier chamaquito de secundaria, prepa o universidad hoy en día, no te sabe historia de su país, mucho menos historia mundial. Entonces, así que sean muy conocedores del contexto histórico, social y político, pues tampoco. Eso sí, son muy criticones, pero no son, ¿cómo se llama? No son críticos, son criticones. Recuerden que les he mencionado anteriormente que una crítica, en el sentido estricto y etimológico de la palabra, es saber discernir entre lo verdadero y lo falso.
Si tú no sabes discernir entre verdadero y falso y hacer de un criterio propio a partir de eso, pues obviamente no eres crítico, eres simplemente un criticón. O si solo te la pasas quejando de cualquier cosa que hacen otros, pues eres un criticón. Entonces, lo que sí es cierto es que esta generación o estas generaciones les ha tocado vivir esto. Tiene sus aspectos positivos, obviamente, como en cualquier cosa, pero también tiene muchísimos aspectos negativos. De entrada ya no hay rigor mental. O sea, ahorita cualquiera te puede decir cualquier cosa y quiere que se la aceptes por sí o sí. Por ejemplo, y si aquí hay alguna feminista, pues lo que voy a decir es porque es la verdad, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con el feminismo, pero de ahí se excusan algunas feministas para no aceptar su pésima formación que tiene en muchos aspectos. Hablar del ¿cómo le llaman? Mansplaining, o sea, que un hombre te quiera dar su explicación con cierta condescendencia porque eres mujer. Bueno, la condescendencia es muy sutil, eso no lo puedes demostrar. Puede ser que para lo que para ti es condescendiente, para otra persona no lo sea. Entonces vamos a decir que eso es completamente subjetivo. Recuerden lo que les acabo de decir. La posmodernidad nos lleva a la subjetividad, o más bien va imperado de subjetividad, de lo que tú crees eso es. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a decir, voy a explicar a qué me refiero con todo esto, pero bueno, ahí ya vemos que te está dando un elemento que es subjetivo, porque lo que para ti es condescendiente puede no serlo para los demás. Entonces, ¿cómo hay que entender exactamente qué es una señal de condescendencia? Luego, comete una falacia ad hominem, es decir, la idea de que el hombre no te puede criticar por el solo hecho de ser hombre. Pues eso es tan falta de sentido y lógica como decir que una mujer no te puede criticar por el solo hecho de ser mujer. O sea, básicamente es un machismo inverso, pero sigue siendo la misma idea, solo que ahora de la mujer hacia el hombre y no del hombre hacia la mujer. Entonces, pues ahí ya tenemos una falacia junto con una idea subjetiva, o que tiende a la subjetividad. Luego, la parte que alguien te contradiga o que te explique algo que desde su punto de vista estás incorrecto, pues simplemente es una cuestión, en primer lugar, de educación, de cómo lo dice. O sea, una cosa es que te lo digan y otra cosa es como, ¿verdad? Obviamente si te lo dicen mal, pues se entiende que te enojes. Pero si no te lo está diciendo de mala manera, o sea, suponiendo que no te lo está diciendo de mala manera, pues en realidad es una cuestión más lógica. O sea, si alguien te dice algo que no le gusta, pues simplemente es su punto de vista. Y te da, supongo yo que si le pides razones, te va a dar sus razones. Y tú puedes tener tus razones y pueden diferir, no pasa nada. Aquí el problema es que nadie quiere que difieran de él. O sea, las feministas no quieren que nadie difiera de ellas. Los homosexuales no quieren que nadie difiera de ellos. Los heterosexuales no quieren que nadie difiera de ellos. Entonces, al final, los pro vida no quieren que difieran de ellos y los pro aborto no quieren que difieran de ellos. O sea, al final, realmente, hemos caído en un subjetivismo, ¿no? Y no puedes hablar de cosas objetivas y rigurosas porque se ofenden. Al grado de que en las universidades de Estados Unidos y de otros países, hasta para una conferencia académica o un debate, necesitan tener psicólogos de apoyo emocional, para que vean a qué se ha prestado la psicología, y se lo digo yo como psicólogo. O sea, han caído al grado de que tienen que tener espacios seguros, le llaman. De que si tú sientes que este debate te ha ofendido terriblemente, puedes ir al psicólogo en ese momento para que te dé ayuda emocional. ¿Sí ven por qué la gente se burla? Y fíjense que no son, o sea, ni siquiera son las generaciones realmente ancianas, o sea, no son los de la tercera edad los que se burlan de los jóvenes. Son los adultos que eran los millennials y también muchos jóvenes centennial, que es la generación actual, los que se burlan de estas mismas generaciones. O sea, entonces tampoco es como que sean la generación anterior que no hacía nada. No, me perdonas, pero no. Son la misma generación actual o las generaciones actuales las que se burlan de las mismas generaciones actuales por este subjetivismo, ¿ok? Pero todo eso es causa, o sea, Nietzsche es causa indirecta. No fue él quien realmente dijo todo esto. Más bien son interpretaciones, como les decía. Tenemos a filósofos como Lyotard, como Bátimo, entre otros, que han defendido este pensamiento débil a partir de la supuesta idea de Nietzsche. Y pues la consecuencia es esa. ¿Dios ha muerto? Pues sí, podríamos decir que ya lo matamos, pero el problema es que lo matamos y no supimos ni por qué lo matamos ni para qué lo matamos. O sea, al final, si Nietzsche viera lo que construyó, yo creo que se vuelve a morir. Pero esa es la consecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, al final de todo esto, en conclusión, ¿ha tenido consecuencias reales este pensamiento? Sí. O sea, este pensamiento que va en contra de Dios ha tenido sus consecuencias muy reales, afecta a las generaciones actuales. Son generaciones que malinterpretan las cosas y no entienden el contexto histórico. Por ejemplo, acusar de... Lo último que pasó hace una semana, creo que fue hace una semana, es que a Hume, David Hume, que fue un gran filósofo empirista inglés,
que fue de hecho de los fundadores de la ilustración, de los principales promotores de la ilustración, pues básicamente lo funearon, y lo funearon porque en algún texto llegó a decir pues que él pensaba que obviamente lo va a decir con sus palabras, ¿no? Que los negros simplemente pues a veces como que piensa que no tienen tanta inteligencia. Para empezar, no lo aseguró, simplemente dijo que a veces piensa que así es. Obviamente en aquella época era de lo más normal ser racista. O bueno, este tipo de actitudes igual y no eran racistas en su época. Hoy en día las consideramos racistas. ¿Qué es lo que pasa cuando tú quieres hacer esto? Vas a terminar eliminando prácticamente toda la humanidad. Porque no hay nadie que se salve, ¿me explico? Nadie. O sea, si te pones a funear a todos los que hicieron algo que hoy consideras que es malo, o que consideras que es una falta de respeto, o vete a saber tú qué inventas, qué cosa te inventas para oprimirte o para sentirte justiciero social de algo, pues al final vas a eliminar a todos. O sea, tendrías que eliminar a Einstein, tendrías que eliminar a Newton, tendrías que eliminar o sea, básicamente todo lo que se ha hecho lo tendrías que eliminar. Y entonces aquí la pregunta es, pues realmente somos una generación preparada, porque yo la verdad no lo veo. O sea, sí es una generación que defiende muchas cosas, pero las defiende por sentimentalismo. No razona realmente por qué las defiende. Y a veces las defiende inclusive en contra de los que se supone que está defendiendo, ¿no? Por ejemplo, el hablar de una, que aparte lo malentienden muchas veces, hablar de una apropiación cultural. Si tú me hablas de apropiación cultural, cuando yo escuché por primera vez el término, yo pensé que se refería a, pues que tú agarras algo de una cultura y la vendes, o sea, utilizas esa idea cultural o esa cultura como mercancía. En realidad me parece que esa es la definición correcta, en realidad. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Estos famosos social justice warriors, que piensan que todo tienen que estarlo defendiendo y atacando cuando no les parece de acuerdo a su moralidad, pues básicamente a cualquiera, no sé, si eres de repente estadounidense y se te ocurre usar un sombrero mexicano, que eso es apropiación cultural. Que no eres judío, pero usas una kipá, o piensas que es una kipá, por ejemplo, no sé, que ves a un obispo católico con su solideo, eso es apropiación cultural, cuando no lo es, simplemente es, pues de hecho es básicamente herencia judía, pero no es, no es apropiación. No sé, que tú comes sushi, eso es apropiación. De hecho, comer sushi también sería apropiación cultural, ¿eh? Lo que pasa es que obviamente como a medio mundo le gusta el sushi, entonces eso sí no es una apropiación cultural. Lo que hacemos aquí en México sería una super mega apropiación cultural, porque no solamente tomamos los alimentos de otros lugares, sino que les aumentamos con chile y le cambiamos la receta y le agregamos algo que no era, así nacieron los tacos al pastor, etc., ¿no? Entonces, pues realmente, en primer lugar, quien sostiene que existe la apropiación cultural, salvo la idea de tomarlo y venderlo como si fuera tuya, eso ya es otra cosa, eso sí yo consideraría que es apropiación, pero la idea simplemente de copiar otra cultura o de que hay cosas o elementos de otra cultura que te gustan y las adoptas, pues es algo natural del ser humano. Las culturas no son estáticas, en primer lugar, son dinámicas. Se van afectando mutuamente cuando se conocen. Se van compartiendo cosas, se van robando cosas, se van destruyendo cosas en el proceso y la cultura jamás va a ser estática, siempre va a cambiar. Los mayas actuales no son los mismos que los mayas anteriores, o sea, que los mayas que construyeron las pirámides. Sí es cierto que genéticamente lo pueden ser, pero no lo son culturalmente, a pesar de que ellos digan que sí. La realidad es que hacen muchas cosas que los mayas anteriores no hubieran hecho. Por ejemplo, usar ritos católicos para rezarle a sus dioses, pues obviamente eso no lo hubiera hecho un maya anterior, porque ni siquiera conocían la iglesia católica. Hablar de 3 cruces parlantes en Felipe Carrillo Puerto, eso tampoco lo pensaban los mayas originales. Bueno, no los mayas originales porque todos son mayas. No lo pensaban los mayas del clásico o del posclásico. Eso es un invento moderno, y para ser más exactos, del siglo XIX, durante la guerra de castas. Entonces, así podemos ver que hay muchas cosas que en realidad, si queremos hablar de culturas, como que te las robas y como que no pueden ser tocadas por nadie, pues eso no es real. O sea, la realidad es que si vemos los procesos sociales e históricos, las culturas van variando, van cambiando, van mejorando o, para desgracia de muchos, van desapareciendo. Y van a desaparecer, hagas lo que hagas, por mucho que tú decretes leyes y decretes esto. Si no hay gente que quiera vivir esa cultura, pues simplemente va a desaparecer, ¿me explico? Y si encima a los que lo quieren vivir los acusas de apropiación cultural porque según tú la cultura es algo con lo que naces genéticamente cuando no es así, pues obviamente peor, ¿no? O sea, no estás dejando que otros lo conozcan. Es como que yo dijera, pues quiero aprender maya, pero yo no soy maya. Entonces, por eso no debería poder aprenderlo, porque estoy apropiándome culturalmente de algo.
Pues no, al revés. De hecho, les conviene que aprendamos maya. A los mayas, ¿verdad? Y digo, les conviene a los mayas porque eso quiere decir que va a haber más gente que va a hablar maya, a pesar de que no sean originarios de la etnia maya. Pero pues ahí está, o sea, se está rescatando la cultura, es una forma de rescatarla cuando tú la compartes con todos, pero pues al final, pues si va a haber alguien que te va a acusar de apropiación cultural, pues ni quien quiera aprender luego eso. Y se va a desaparecer la lengua si nadie lo aprende, ¿verdad? O si no se promueve. Y eso no se da por leyes, o sea, tú puedes decretarlo, pero si no lo haces real, pues igual no existe. De acuerdo, ¿alguna duda hasta ahorita de lo de Nick o Nietzsche? ¿No hay ninguna duda? ¿Algún aspecto? Bueno, ya les uní aquí su pensamiento en general respecto a Dios y cómo afecta o ha afectado actualmente a nuestras generaciones. Entonces, eso de la generación de cristal tiene mucho que ver con esto, ¿de acuerdo? Y pues es algo que nos afecta. ¿Por qué? Pues porque todos los movimientos sociales que están existiendo actualmente tienen parte de razón, pero una gran parte también de subjetividad, de emocionalidad, de defenderlo simplemente porque emocionalmente me conmueve. Obviamente lo que no te conmueve ni siquiera te importa y no lo defiendes, ¿no? Entonces, esos son los movimientos sociales de hoy. No es como que haya un fundamento profundo del por qué hacen las cosas. O no es de la mayoría, igual sí de algunos, pero no de la mayoría. Y pues eso hace que sean carne fácil de todo, de políticos, de religiosos, de ideas extremistas, etc., ¿no? Pues actualmente lo son de políticos que obviamente son de ciertas corrientes a las que les conviene promover este tipo de cosas. Entonces, bueno, tenemos que estas son las consecuencias de Nick a partir de su crítica a la idea de Dios. Pero al final el problema de Nick es que no ataca a Dios mismo, ataca a la idea. Simplemente no se cuestiona si es correcto o no atacar la idea. Bueno, más bien no se cuestiona si Dios existe o no. Recuerden que él da por hecho que Dios no existe, pero no da una razón del por qué Dios no debe existir o del por qué no exista. Tenemos otro personaje que, junto con Nick y su reinterpretación que ha tenido a lo largo de la historia, y ya luego sumándole Freud, pues vamos a tener, pues básicamente la explicación de los movimientos sociales actuales, ¿ok? Porque la parte de la posmodernidad es una, pero si a esta posmodernidad le sumas ideas políticas incompetentes que nunca han funcionado, pero que te las siguen vendiendo como si funcionaran, aunque con otra versión, pues lógicamente vas a tener la generación actual, ¿no? Y los movimientos actuales, que repito, tienen cosas que son completamente válidas, algunas medio fundamentadas. O sea, hay movimientos que sí son reales, vaya, sí son bien fundamentados. Y otros que simplemente se han apoyado en el sentimentalismo de la gente. Entonces, tal vez partieron de algo válido, pero al final se han convertido en una mezcla rara de un montón de cosas que no tienen que ver una cosa con la otra y donde ya no hay uso de la razón. Este personaje va a ser Carlos Marx. Dalia, tú escribiste sobre Marx en tu tarea. Entonces, explícame lo que tú pusiste en tu tarea, por favor. ¿Estás ahí, Dalia? Profe, yo igual escribí sobre Karl Marx. Ok. Si quieres apoyarme, Gameva, por alguna razón no me responde Dalia, entonces pues es participación que pierden. Ok, apóyame entonces tú lo que hayas escrito. Yo escribí que Karl Marx consideraba que la experiencia religiosa no es una experiencia de algo realmente existente. De hecho, él era como ateo. Ok. Entonces, él creía que el Dios no hacía al hombre, sino el hombre hacía a Dios. Es como nosotros creamos todo lo que hacemos, entonces nosotros creamos a Dios como tal. Ok, perfecto. Bien. De hecho, está bastante bien. Efectivamente es correcta la información. Ok. O sea, esa información es completamente correcta. Ahora vamos a explicar por qué. Ok, para entender a Marx hay que entender primero a Hegel y a Feuerbach. Esos no se los dejé investigar y tampoco estoy hablando de ellos directamente. Los menciono por la siguiente cuestión. Hegel comienza
Y porque muchas veces confunden y hablan idealismo y materialismo como si fueran las dos cosas que han existido a través de la historia, y no es así. Pero Hegel básicamente comienza con un idealismo. Hegel comienza con la idea de que existe un espíritu, que así lo llama, o la idea, y que este espíritu se va encarnando, se va desarrollando a través de la historia. Entonces va pasando por diversas fases, con lo natural, luego con el surgimiento del hombre, pues en el hombre cobra conciencia de sí misma, el hombre a través de la cultura genera, entre otras cosas, lo que es el Estado pasa a ser básicamente Dios mismo en la tierra, o la encarnación de Dios en la tierra. De ahí el hombre se eleva todavía más y este Estado, junto con los individuos que lo conforman, generan cultura, generan filosofía y generan religión, y es en este punto donde se alcanza el espíritu absoluto, es decir, donde ya esta idea que había nacido vacía ha quedado llena de contenido, ¿de acuerdo? Al punto de que lo racional es real y lo real es completamente racional. O sea, básicamente Hegel parte de que todo es una idea o que es el espíritu, para terminar en el espíritu, pero con contenido. De algo que está vacío a través de lucha dialéctica o de la dialéctica hasta formarse un espíritu con contenido. Aquí se lo estoy explicando súper mega resumido, porque es realmente leerse a Hegel es para aventarte todo, pues yo creo que toda una tesis doctoral de solamente Hegel. Entonces aquí yo le estoy resumiendo lo que hasta cierto punto se sostiene y se interpreta de él, ¿no? O lo que básicamente él ha dicho. Desafortunadamente existen tantas interpretaciones como lo que tú quieras. Pero el caso de Marx es de hecho una de esas interpretaciones. Marx va a agarrar básicamente a Hegel, es decir, va a agarrar su dialéctica de tesis, antítesis, síntesis, que es una dialéctica real. O sea, real me refiero a que Hegel piensa que eso es un movimiento real de las cosas. A diferencia de Platón, para Platón la dialéctica era simplemente un método de hablar, o sea, de platicar y de ahí ir surgiendo la verdad. En Hegel no, en Hegel las cosas en sí mismas son dialécticas, es decir, no es solamente una forma de conocer, es la misma realidad la que es dialéctica, o sea, la misma realidad la que deviene, es el nombre que recibe este proceso, la que deviene a través de una lucha entre contrarios, ¿ok? Entre una tesis, una antítesis, y de ahí se rescatan lo de las dos y surge una síntesis. Y como así lo concibe en su conciencia, es decir, en su razonamiento, así tiene que ser para él en la realidad, porque identifica que lo racional y lo real son exactamente una y la misma cosa. ¿Está bien, Dalia? Entonces, este es el detalle de Marx, ¿de acuerdo? O sea, de Hegel. De que Hegel piensa que la realidad es así porque así la considera su cerebro o su inteligencia. Y pues si así se da en la inteligencia y él ya partió del principio de que lo real y lo racional son exactamente lo mismo, a diferencia de Aristóteles que decía que lo racional, o bueno, lo intelectual es punto de aparte de lo real, pero obviamente tiene una base real. Pues no, aquí es lo mismo. Si tú lo consideras, bueno, si la inteligencia humana funciona de esta manera, es porque la realidad en sí misma es racional. O sea, son equivalentes una de la otra. De ahí nace la idea de la diosa razón, que va a ser imperante en la ilustración, ¿ok? O sea, la ilustración tiene mucho que ver con esta idea de que la razón lo puede todo porque la razón es Dios. O más bien, la razón es una diosa. No es que adoraran a la razón como una diosa, sino que la enaltecían dándole propiedades que obviamente no tiene, pensando que la realidad es completamente racional. Y todo eso es causa de Hegel. La otra cosa que fue causa de Hegel es pensar en la idea de que el Estado es Dios en la tierra. Es decir, debe haber un Estado fuerte, unificador, que tenga fuerza para afrontar a sus enemigos. Y que encima uno tiene que someterse a este Estado. ¿Ok? La libertad para Hegel básicamente consiste en eso, a nivel social, en someterte a la autoridad del Estado. ¿Ok? Esa idea va a ser importante porque obviamente tiene mucho que ver con la idea de Marx también que tiene respecto al Estado. Pero básicamente ese es el detalle. Por ejemplo, someterse al Estado sería someterse a todas sus reglas, o sea, a sus leyes, a sus poderes, a su organización política. Y esta tiene que ser una organización política fuerte, ¿no? Y esta idea es la que le gustó tanto obviamente al gobierno alemán de aquella época, ¿no? Por esa idea justamente de crear todo esto, de tener este tipo de Estado. Entonces, básicamente, obviamente tiene una cuestión política Hegel. La segunda fuente de Marx es Feuerbach. Feuerbach básicamente va a antecederlo en cuanto a la negación de Dios. Él sí va a negar que Dios exista y va a ser el primero en mencionar que Dios o los dioses no son más que
una proyección, no voy a usar la palabra proyección, pero básicamente es la idea, ¿no? Que básicamente son creados por el hombre a su imagen y semejanza. Entonces, no es que Dios crea al hombre, sino que el hombre crea a Dios. Y lo crea, obviamente, con base en cómo es el ser humano. Aquí le daría la razón completa si estuviéramos hablando de los dioses griegos, porque los dioses primitivos, bueno, no, es que le llamo primitivos, pero no es que no son primitivos. Los dioses de las culturas antiguas, como la maya, la azteca, la griega, la romana en consecuencia, porque todos se lo copiaron a los griegos, ese tipo de dioses, en general todas las culturas tuvieron sus propios dioses, ¿no? Pero en general son dioses caprichosos a la forma humana. Entonces, lo que le gusta a este dios no le gusta al otro. Bueno, no caprichosos, bueno, eso sería completamente humano, ¿no? O sea, hay cosas que a mí me gustan que a ti no te gustan ni punto, ¿no? Entonces, si tú te quieres ganar mi favor, pues obviamente tienes que hacer lo que a mí me gusta. Sócrates se dio cuenta de eso. Sócrates, de hecho, en algún momento habla con un sacerdote, me parece que de Zeus, no me acuerdo de qué dios, y le pregunta que qué es la santidad. Y él empieza a decir que la santidad es hacer lo que a los dioses les gusta. Pero resulta que si hace lo que le gusta a un dios y no le gusta al otro, pues entonces ya no eres santo, ¿no? O sea, hay contradicciones si te pones a verlo desde el punto de vista pagano, o no pagano, o sea, politeísta. Si digo pagano es porque lo estoy diciendo desde un punto de vista religioso, cristiano o judío, pero bueno, en realidad politeístas, ¿ok? El politeísmo tiene esa desventaja para defenderse en ese aspecto, porque efectivamente, si tú haces lo que es santo para un dios, luego resulta que no lo es para el otro dios. Entonces, ¿qué significa ser santo si al fin y al cabo ni los mismos dioses se ponen de acuerdo en qué es lo que les gusta o qué no les gusta? Entonces, eso ya lo había notado Sócrates. Básicamente lo que hizo Feuerbach fue desarrollar estas ideas que han estado presentes en otros filósofos hasta llegar a esto de que pues, los dioses son simplemente creaciones del ser humano. Marx va a tomar de estas dos fuentes, entonces, pero lo va a invertir. Si Hegel comenzaba con la idea vacía, Marx va a comenzar con la materia. Es decir, él está optando por una premisa. No es que haya nada que nos diga que todo tiene que ser material, filosóficamente hablando. Asumir que todo es material, única y exclusivamente material, tiene exactamente la misma validez que afirmar que todo es completamente espiritual. O de que lo espiritual surge de lo material. O sea, tiene exactamente la misma validez de decirlo o no. Entonces, parte de la idea de que todo es material y se reduce a lo material, ¿ok? Eso ténganlo presente, para él todo es material y siempre ha sido material. La causa y el efecto tienen que ser, por lo tanto, de la misma naturaleza, según él. Digo según él porque, según los medievales, el efecto podía ser de una naturaleza inferior a la causa. Por experiencia, lo decían los medievales, o sea, por una experiencia empírica. Pero él dice que no, que la causa y el efecto tienen que ser de la misma naturaleza. Luego, entonces, si toda la naturaleza es material, pues sus efectos también tienen que ser causa material. ¿Me explico? O sea, él elimina de tajo la idea o la cuestión espiritual. O sea, desde el principio él parte de que no puede existir eso. No quiere que exista y lo ha eliminado de su pensamiento. Por lo tanto, todo lo demás se tiene que explicar a manera material. Y eso nos lleva entonces a la idea que tiene de fondo, que no me acuerdo si ya se las he explicado en alguna otra materia, pero creo que no. Digo, creo, de cualquier manera se lo voy a explicar así muy rápidamente aquí. Él considera que la sociedad o que las cosas funcionan de la siguiente manera. Hagan de cuenta que esta es una pirámide bien hecha. ¿De acuerdo? Esta primera parte de la pirámide, o sea, la parte de abajo le va a llamar infraestructura. Y la parte de aquí arriba le va a llamar superestructura. Recuerden que infra en latín significa debajo, o lo que está por debajo, y super por lo que está arriba. Entonces, tenemos la infraestructura y la superestructura. Lógicamente, la infraestructura, de acuerdo a la visión de Marx, es la más importante. Y como ya mencioné que todo se reduce a lo material, luego entonces la causa de esa infraestructura tiene que ser material. ¿Ok? Por lo tanto, todo lo va a explicar en la vida social a través de algo material. Y esto material son las necesidades pues reales, ¿no? O sea, las necesidades. Por lo tanto, todo se reduce a la cuestión económica, porque la economía es aquella que se dedica a estudiar cómo satisfacer estas necesidades. Y son necesidades materiales, porque recuerden lo que acabamos de decir. Todo se reduce a la materia. Las necesidades que podríamos llamar espirituales no son otra cosa más que ideas que surgen respecto a esta cuestión pues de necesidades materiales reales, ¿no? Y es aquí donde nace, de acuerdo con él,
el derecho, o sea, todo lo que tú puedas hablar de leyes, derecho, todo eso es una cuestión de la superestructura, la política, la religión, la filosofía, el arte, y todo esto que podríamos llamar que es más espiritual, más ideal, solamente existe para justificarlo de aquí abajo, ¿ok? Eso es lo que va a decir él. O sea, su pensamiento es muy simple en este sentido, muy simple explicarlo, no muy simple realmente todo lo, o sea, si te pones a analizar sus argumentos, hay que analizarlos bien, vaya. Pero la idea básica es esta, que todo esto que está acá, leyes, política, filosofía, arte, moral, etc., únicamente existe para justificarlo de aquí abajo, ¿ok? Entonces, tu forma, o sea, tú necesitas construir cosas y lo más fácil es conseguir o esclavizar pueblos, pues vamos a justificar esto. ¿Cómo lo justificamos? Pues políticamente no les damos derechos a X personas. Eh, legalmente decimos que estas personas no tienen derechos civiles, es decir, simplemente no existen, no son ciudadanos, son cosas, son objetos de nosotros. En la religión decimos que Dios o los dioses han creado seres de diferentes castas, como pasa en la religión hindú, de que pues no todos son iguales, sino que hay castas que simplemente están destinadas prácticamente desde nacimiento a únicamente poder hacer ciertas cosas, y otras que están destinadas a ser líderes, sí o sí. Entonces, pues podríamos decir que aquí tenemos una religión, o sea, aquí podemos inventarnos una religión que justifique esto. El arte va a justificar o va a reflejar toda esta realidad, reforzándola. La filosofía, pues nos va a hablar entonces de que hay humanos verdaderamente humanos y otros de segunda clase o que simplemente no lo son, etc., ¿no? En pocas palabras, él considera que todo esto que hemos construido como humanidad es simplemente consecuencia de querer esto. Cuando el modelo económico no es suficiente o ya empieza a decaer y empiezan a surgir a través de lucha de los opuestos, porque si hablamos de la esclavitud, pues va a surgir, siempre va a haber un amo, ¿verdad? O sea, siempre se va a dar en un movimiento dialéctico. Tiene que existir su opuesto. Si existen los amos, tiene que haber esclavos, o más bien al revés. Puesto que existen esclavos, existen también amos. Y viceversa, puesto que existen amos, también existen esclavos. Es una relación dialéctica de la que ya hablaba Hegel. Si, por ejemplo, el esclavo empieza a oponerse y empieza a haber una lucha entre ellos, de esta lucha va a surgir una nueva estructura. Entonces pasamos al feudalismo, donde ya no eres esclavo, ahora eres siervo. El siervo pues tiene más derechos que el esclavo. De hecho, ya es libre. Pero el amo ya no es amo, ahora es señor feudal. Nuevamente, dos clases sociales que van a estar luchando y chocando entre ellos. Esto va a derivar en el capitalismo y así sucesivamente hasta el comunismo, ¿ok? El comunismo es donde, según él, se va a retomar nuevamente esta idea maravillosa de que todos somos uno. Y a partir de esta idea maravillosa de que todos somos uno, entonces se va a eliminar la lucha de clases, porque el proletariado va a tomar el poder. Para eso primero tiene que haber pasado por el capitalismo, cosa que no han entendido los gobiernos socialistas. Ninguno. Mucho menos el actual que estamos teniendo, que aunque no es propiamente socialista, pues pero por ahí va muchos de sus seguidores y muchos de sus políticos, ¿no? No directamente el presidente, pero sí por lo menos algunos de los que lo rodean son de esta ideología. Y nuevamente va a fracasar como ha fracasado en el pasado, porque no sirve. Ahora voy a explicar por qué no sirve, pero bueno, el punto es que esto es básicamente lo que dice él. Las leyes, bueno, por ejemplo, en el caso de ustedes que son abogadas, bueno, que van a estudiar para la licenciatura, que están estudiando la licenciatura en Derecho, para Marx ustedes no son otra cosa más que reforzadoras de un sistema que defiende una superestructura, ¿ok? Entonces, cambios sociales como que por qué los homosexuales hoy tienen derecho y antes no, los explicaría él única y exclusivamente por la cuestión económica. Pues como por cuestión económica se tuvo que llegar a la necesidad, o bueno, más bien por la misma que se han vuelto en un objeto de mercado, pues entonces le conviene al capitalismo pues incluirlos dentro de las estructuras productivas, ¿no? Porque han visto que pueden tener poder. Y por lo tanto, bueno, más bien que tienen poder económico. ¿Por qué? Porque un homosexual al no tener hijos, pues puede, ¿cómo se llama? En teoría, porque la verdad es que no pasa así tampoco, pero bueno, puede en teoría tener o gastar más que lo que gastaría una pareja heterosexual, entonces nos conviene. Vaya, eso sería como él lo vería, ¿no? O sea, que básicamente las empresas están utilizando esto a su favor y por eso se ha liberalizado. O sea, no es que sea por derechos humanos, nada. Esos son justificaciones en realidad para Marx. La realidad es que como hay una cuestión económica que conviene, pues por eso se ha legalizado. Y así con muchos otros aspectos.
Esa sería la interpretación marxista. Obviamente estoy dando una interpretación muy simplista de cómo lo diría un marxista. Pero básicamente eso sería la explicación. De hecho, el socialismo, y estamos hablando del socialismo de apenas hace unos años, pues básicamente si eras homosexual, lesbiana o cualquiera de estos, simplemente te hubiera llevado a fusilar o a un campo de concentración o de reeducación. Porque para ellos la homosexualidad era un problema capitalista. O sea, es una situación que se da en el capitalismo, no se da en el socialismo según ellos. Obviamente hoy ya lo han modificado. Y eso me va a llevar ahorita al siguiente punto de cuál ha sido su influencia. A partir de todo esto es que hay que entender esta última frase. Entonces, la frase, simplemente decir, la religión es el opio de los pueblos, así muy a la ligera, pues simplemente demuestra ignorancia. Sí lo dijo Marx, efectivamente, pero hay que entender por qué es el opio de los pueblos. Y es el opio de los pueblos no solo la religión, todo lo que acabo de mencionar sería un opio. Lo que pasa es que la mayoría se enfoca solo en la religión, porque quieren atacar la religión. Pero en realidad todo es un opio de los pueblos, o sea, la religión, la filosofía, el arte serían opio del pueblo, porque simplemente está ahí para calmar sus ansias de sentido y pues acomodarlos a la infraestructura, es decir, crearte la idea de que tienes que defender esta infraestructura. Y esta sería la explicación marxista. Nuevamente, el problema del que carece es que no ataca la idea de Dios, o sea, no ataca a Dios, no demuestra que Dios no exista. Lo que está demostrando en todo caso es que la religión puede ser usada para manipular a las masas, que ese es de donde viene esa famosa idea. Nuevamente, una idea falsa, porque como ya mencioné anteriormente, ni siquiera en el mejor de los tiempos, cuando la religión tenía mucha influencia, la gente fue siempre 100% apegada a la religión. Si no, ¿ustedes creen que hubiera habido muertes y asesinatos de papas? Pues no, lógicamente no. Si la gente hubiera realmente creído que en la religión ciegamente, como a veces nos presentan a la Edad Media, no hubiera habido ni peleas entre papas, ni muertes entre papas, ni asesinatos entre papas, ni entre religiosos en diferentes lugares, ni oposiciones al papa en ningún lugar, etc. Simplemente eso no hubiera existido. Entonces, es muy simplista también hablar de que la religión funciona ciegamente, ¿me explico? Ni la religión católica, ni la budista, ni ninguna en general funciona ciegamente. Siempre va a haber procesos involucrados que, aunque son ajenos propiamente a la doctrina religiosa, pero van a estar involucrados. Entonces, no es como que fueran tampoco tan ilógicos en su pensamiento. Pero por eso no se puede tomar a la ligera esta frase. Pero al final, respecto a lo que nos interesa la materia, ¿aporta algo? Pues desde mi punto de vista, no. El argumento ayuda para atacar a las religiones entendidas como estas estructuras sociales en la que pues da una idea, una cierta ideas de creencias, un cuerpo de creencias y de prácticas de adoración o de culto, junto con ciertas reglas morales acompañadas, ¿no? O sea, que se derivan de estas mismas enseñanzas. Pues eso es lo que ataca Marx, pero en realidad no te explica el origen de la necesidad religiosa. Bueno, de hecho sí lo trata de explicar, pero es insuficiente. Pero ahí estaríamos hablando de filosofía de la religión. No te está dando argumentos del por qué Dios no exista. Más allá de asumir, porque esto es una asunción, desde el principio, pues que no puede existir y que todo tiene que ser material, ¿ok? Pero aquí no lo está demostrando, lo está partiendo de, como principio. Su razonamiento para demostrarlo en realidad es una justificación. O sea, ya la conclusión ya la tiene. Lo que hace es simplemente justificar lo que él ya cree. ¿Me explico? Consecuencias. Marx, aunque políticamente sigue siendo muy utilizado para justificar políticas prosocialistas, en realidad ya ha sido superado, ¿ok? ¿En qué sentido ha sido superado? Primero, tenemos a Michel Foucault. Foucault va a hablar de, pues que no es tomar el poder, porque Marx habla de que el proletariado tiene que tomar el poder, ¿ok? El poder político. Y por eso la famosa revolución, o sea, que tiene que tomarlo por la fuerza, porque obviamente no se lo van a dar gratis, ¿verdad? Y para eso necesitaba que exista primero el capitalismo, porque ya que el capitalismo haya construido e industrializado todo, entonces, y luego entonces es cuando puedes hacer la revolución para quitarle todo esto a los capitalistas y repartirlo entre el pueblo y entonces eliminar las clases sociales. Esa es la idea de Marx. En la realidad jamás ha aplicado de esa manera, ni siquiera en la URSS, porque la URSS era un país agrícola, no había pasado todavía por el, o sea, básicamente la URSS era un país feudal. Y de la noche a la mañana hizo un cambio a un país socialista. Entonces nunca pasó por realmente un capitalismo real. Podríamos haber hablado de esto si hubiera sucedido en Alemania, pero no pasó en Alemania.
¿Ok? ¿Por qué no pasó en los países realmente industrializados? Pues porque no sirve, así de simple y sencillo, no sirve la idea de Marx. Y Foucault le explica por qué no sirve. Y no sirve porque el poder no se tiene, el poder se ejerce. Y el poder está repartido en las relaciones sociales. Esto lo han entendido eso ya es una idea que junto con Foucault luego va a ser retomada hasta cierto punto por la Escuela de Frankfurt. ¿Ok? Pero la Escuela de Frankfurt va a hablar de otras cosas también. El punto es que al final el poder está repartido. El socialismo como revolución no sirve. Y de hecho lo va a decir la Escuela de Frankfurt, que va a tomar, básicamente van a tomar de Nietzsche, de Marx y de Freud. Esos tres son sus principales fuentes teóricas sobre las que basan la teoría crítica, que es como se llama a la teoría que se fundamenta en la Escuela de Frankfurt. Y esta teoría crítica básicamente explica cosas como los movimientos sociales actuales. Es decir, lo que normalmente algunos llaman marxismo cultural. ¿Ok? Eso es el marxismo cultural, o como le llaman marxismo cultural. Lo que pasa es que realmente no es marxismo. Y tampoco funciona como te lo ponen. O sea, simplemente es otra teoría, pero que tiene ideas mezcladas de Nietzsche, de Marx y de, ¿cómo se llama? Y de Freud, ¿ok? Junto con otros que obviamente se han ido sumando. Y que de aquí nace esta visión donde lo cultural es lo que importa. Por eso la teoría crítica analiza mucho la cultura. O sea, de cómo se da la cultura, cómo se transmite, ¿no? Y por lo tanto, cómo se puede hacer una ingeniería social. Lo que hoy llamamos derechos puede ser simplemente consecuencia de que alguien aplicó ingeniería social para que se den estos supuestos derechos. No estoy diciendo que todos sean así, pero básicamente la forma como entendemos hoy los derechos humanos no es como se entendieron cuando los crearon originalmente, ¿no? Y muchas cosas que le están llamando hoy derechos humanos desde otro punto de vista, inclusive de nuestro propio siglo XX, no hubieran sido derechos humanos si no hubiera sido porque alguien está, o porque ciertos movimientos, entendiendo esta idea de Foucault y esta idea de la teoría de Frankfurt, estuvieran, pues obviamente, influenciando o influyendo o metiéndose para hacer válida esta ideología, o ya aplicarlo y llevarlo a la cuestión política. ¿Ok? ¿Lo podemos demostrar? Pues al menos así en el sentido científico, no. Lo podemos demostrar en el sentido de la ciencia social, bueno, de lo experimental, no, pero de las ciencias sociales, pues sí podemos ver que hay muchos rastros y evidencias de este tipo de situaciones. ¿Ok? Nuevamente, esto nos lleva, junto con lo que mencionaba anteriormente, a la posmodernidad. ¿Ok? Último punto. Mentira, no es el último. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que dijo Marx? Yo sé que he dicho mucha información, la verdad es que he dicho mucha información, están pesaditos los autores, pero podemos concluir algo de los dos autores anteriores, que hasta ahorita la idea propiamente o estrictamente, bueno, la demostración de que Dios existe estrictamente hablando no es por lo menos suficiente, ¿ok? Como le han dado ellos, no, atacan otras cosas, atacan a la religión, atacan a la cultura, atacan a las ideas, pero no atacan propiamente o no dan una demostración concluyente o satisfactoria respecto a Dios. Más bien contra la religión, sí, pero no contra Dios. ¿Ok? Tenemos luego a Sartre. Sartre va a hablar del humanismo ateo. Él va a decir que Dios no puede existir. O sea, básicamente parte de esa idea. ¿Por qué no puede existir Dios? Porque él le va a dar énfasis a la libertad. Entonces, si la libertad existe y el ser humano existe, bueno, para eso tengo que explicar a grandes rasgos qué es el existencialismo, porque él va a ser existencialista. El existencialismo básicamente afirma que el ser humano es un ser existente, más no con esencia. Es decir, que existe, pero no tiene una esencia definida. A diferencia de las cosas tienen esencia, pero el ser humano tiene existencia, no solo esencia. Entonces, como el ser humano no está definido, esto quiere decir que él tiene libertad, libertad para autodefinirse. Hasta ahí todo bien y todo bonito. El problema es cuando llegas a una conclusión absurda, es decir, si la libertad existe, por lo tanto Dios no puede existir. ¿Por qué no puede existir Dios de acuerdo con Sartre? Porque si Dios existiera, entonces deberías de tener una naturaleza, y si tienes una naturaleza ya estás determinado. Y esto no funciona así, no solo porque en la experiencia sabemos que obviamente todos somos seres humanos, y que a pesar de que somos diferentes, tenemos algo llamado, o sea, algo que nos hace comunes a todos, y que eso es la naturaleza humana, ¿ok? Por lo tanto, sí tenemos una esencia. Lo que pasa es que nuestra esencia no está del todo definida. Es una esencia abierta, pero sí tenemos ciertos elementos
comunes que nos hacen ser seres humanos. De lo contrario, tú podrías ser un extraterrestre, yo no sé, pues otra cosa, pero no necesariamente un ser humano, si no tuviera determinado qué es el ser humano. Ok, supongamos que lo habla en el sentido existencial, es decir, de irte construyendo. Bueno, ahí se entiende la idea, ¿no? De cualquier manera, tampoco es una libertad absoluta, entonces tampoco podemos decir pues, que no puede existir Dios, porque la libertad del ser humano no es absoluta, ¿me explico? Tan sencillo como que trata de volar en ese momento por tus propias fuerzas y obviamente no vas a poder volar, ni aunque tú lo quisieras. O sea, simplemente no puedes porque no es parte de tu naturaleza humana el poder volar de la nada y tampoco es algo que puedas desarrollar. O sea, básicamente, pues hay un límite, vaya. Hay un límite que por más que tú quieras pasarlo, no se puede porque esa es la realidad. La realidad es la que te limita. Por lo tanto, pues Dios podría existir, pero él afirma que no. Esa es la razón por la que él afirma que no, porque si tenemos libertad, entonces no es posible que exista Dios, porque lo contrario ya seríamos definidos, y por lo tanto, pues no debe existir. O sea, se vuelve como que un círculo vicioso, así como lo estoy explicando yo. Y la otra cuestión es que si Dios existiera, toda la vida o todo lo que tú haces en la vida tendría un solo sentido, es decir, llegar a Dios, como decían en la Edad Media. Y por lo tanto, pues no tendría mucho sentido. Pero resulta que no tenemos experiencia de que haya un sentido en la vida. Y en consecuencia, nosotros tenemos que otorgarle sentido a nuestra propia existencia. Y para eso somos libres. Por lo tanto, pues Dios no puede existir nuevamente, ¿no? Este sí se va contra la existencia de Dios. O sea, si se dan cuenta, este sí ataca la idea de Dios, sí ataca propiamente, sí de un argumento por el cual Dios no debería de poder existir, pero nuevamente me da la impresión de que es un argumento débil, ¿ok? De hecho, ni siquiera se acerca a los mejores argumentos. Sigue siendo un argumento débil justamente porque, pues por los peros, porque, bueno, ok, me dice que el ser humano no puede tener una esencia, pero somos algo. O sea, tú te reconoces como ser humano, el otro se reconoce como ser humano, entonces compartimos algo y eso es lo que llamamos naturaleza en filosofía clásica. Me dices que el ser humano es libre y que si es libre no puede existir Dios porque lo limitaría, pero no tienes presente que la libertad humana no es absoluta, justamente porque existe una naturaleza y nuestra naturaleza no está a poder hacer muchas cosas ni querer de muchas cosas, por mucho que te esfuerces y lo desees. Por lo tanto, pues tampoco existe la libertad absoluta y eso implica que tampoco es necesariamente cierto que Dios no puede existir. La otra cuestión es que el que Dios exista no necesariamente implica que va a eliminar tu libertad. Al revés. De hecho, el que Dios exista fundamenta la existencia de la libertad. Porque, ¿cómo se llama? Porque únicamente un ser intelectual puede ser un ser libre. ¿Me explico? Un ser que no es intelectual no puede ser libre porque simplemente no puede ponerse sus propias metas. Sus metas vienen dadas por los genes o por otro tipo de cuestiones. Cosa que en el ser humano, aunque sí se da en un 50% aproximadamente, que es lo que le corresponde a la parte genética de la personalidad, hay otra parte que es completamente por aprendizaje, sumándole las experiencias personales y sumándole las circunstancias o contextos en los que te toca vivir. Entonces, tenemos 4 elementos que conforman lo que tú eres, desde un punto de vista psicológico. ¿Ok? Por lo tanto, pues sí, ese sí da argumentos contra Dios, en sentido más directo. Digo, no es que los otros no, pero no eran tan directos, más bien era como contra la religión. Pero nuevamente parece ser deficiente. Bueno, desde mi punto de vista parece ser deficiente. La discusión, pues tendríamos que leerlo y profundizar bastante en él para poder dar una respuesta más exacta, pero pues ahí está. En este último cuadrito, ya antes de que pase el video, estamos viendo sobre el agnosticismo y el ateísmo, ¿ok? Como mencioné, el agnosticismo niega la posibilidad de conocer la existencia de Dios. Perfecto, eso ya lo había mencionado. Sus raíces filosóficas son 3, el escepticismo griego, el racionalismo ilustrado y el idealismo de Kant, ¿ok? Kant es el que va a terminar diciendo que no podemos conocer a Dios por la razón, pero él sí cree en la existencia de Dios, a pesar de que la niega por la razón. ¿Por qué la acepta? La acepta por la cuestión moral. Porque aunque racionalmente no podemos saber si Dios existe o no, porque es igual de válido decir que sí o que no, es decir, es una aporía, pero sí podemos conocerlo o él dice o él justifica a través de argumentos morales que Dios tiene que existir, ¿ok? Y por lo tanto termina siendo la fe de puro voluntarismo, o sea, tiene que existir por cuestión de la voluntad, solamente, o sea, intelectualmente no lo puedo conocer, pero sí lo puedo conocer por la voluntad. Y eso lleva a ciertas iglesias protestantes, especialmente las evangélicas y pentecostales, a la idea sentimental, ¿ok? O sea, la idea de que Dios se manifiesta en el sentimiento, no en la razón. Por eso le dan tanto énfasis a algunos aspectos
como lo es pues los bailes, las danzas, esta cuestión de que todos sienten que están siendo poseídos por el Espíritu de Dios, etc., ¿no? O sea, estas sensaciones de tener que sentir a Dios, pues viene justamente dado por esta idea de que pues al final es solamente por la voluntad que lo conocemos y no por otra razón. ¿Ok? Que eso derivó luego en la cuestión del afectivo. Si ya dijimos que la fe es puro voluntarismo, entonces luego es fácil pasar de la fe es puro afectividad, ¿no? Del ateísmo. Bueno, niega la existencia de Dios. Si se dan cuenta, aquí dice, no ofrece una demostración racional. La mayoría de los ateos trata de dar demostraciones científicas. Nuevamente, no es un problema científico, es un problema filosófico. Luego, de hecho, lo que va a tratar de responder el video que les voy a poner es si realmente puede existir o sea, si los ateos realmente dan una demostración racional. Vamos a ver que sí hay ateos que dan demostraciones racionales, ¿de acuerdo? Y que me parece que son inclusive mejores que las de los ateos que acabamos de ver, ¿ok? O sea, Nietzsche, Marx y Sartre. ¿Por qué? Porque son más consistentes y sí tratan de dar demostraciones racionales. Pero cabe mencionar que la gran, inmensa mayoría de ateos no da demostraciones racionales. O te tocan el problema del mal, que ya hemos visto que tiene una solución filosóficamente, o te tocan el problema del sufrimiento, que también tiene una solución racional, o sea, tiene una explicación racional del por qué eso no niega a Dios, o te atacan a la religión, lo cual nuevamente pues no te afecta si no crees en una religión, pero pues, inclusive aunque la creyeras, termina sin afectar la idea misma de Dios, etc. Vaya, ¿no? Motivos antropológicos, pues la pretensión de que somos autosuficientes. Bueno, aquí esto pues obviamente tiene o sea, esta pequeña tabla tiene un cargo ideológico, ¿verdad? O sea, esto ya vemos que hay un sesgo de interpretar como que el ateísmo es una pretensión. O sea, que ese es un motivo antropológico. Es cierto que la gran mayoría de ateos, de los que autonombran ateos, suele ser esto, una pretensión de que son autosuficientes. Pero bueno, inclusive aunque esto fuera verdad, no niega que pueda haber razones reales por las cuales pueda ser ateo. Pero bueno, aquí lo ponen como un motivo antropológico. Situar la realización personal únicamente en el plano socioeconómico. Posiblemente muchos ateos tengan ese problema, pero no todos. Por lo tanto, esto es una falacia. ¿Ok? O bueno, por lo menos tendrías que demostrarlo y no me parece que pueda ser demostrado. Es debatible. Y consumismo y hedonismo. Ok, nuevamente el problema no es este. De hecho, puede ser al revés. Puede ser que el consumismo y el hedonismo sea a causa de justamente negar la existencia de Dios. No viceversa. En ocasiones puede ser que sí, que tú ya eres consumista, eres un hedonista y pues obviamente aceptar la existencia de Dios te pondrá un límite que no quieres aceptar y por lo tanto pues te es más fácil negarlo. De cualquier manera puede darse de las dos vías. O sea, primero no crees en Dios y eso te lleva a esto, o primero eres esto y esto te lleva a no sostenerlo porque no te conviene. ¿Ok? Entonces vamos a decir que esto es, por lo menos, si no falaz, por lo menos es debatible. ¿De acuerdo? Luego tenemos las otras posturas y con esto acabo. Las posturas del conocimiento de Dios. Aquí tenemos básicamente dos. Un conocimiento espontáneo, es decir, el que normalmente tenemos así como por naturaleza cuando nos empezamos a preguntar si hay algo más, independientemente de que si nos han educado o no para ello, y que de alguna forma es la base luego del siguiente, que es el pensamiento metafísico, donde hay un dinamismo intelectual y una resolución metafísica. ¿Ok? Ahora bien, partiendo de la cuestión metafísica, hay que considerar ciertos aspectos importantes antes. Primero, con la inteligencia somos capaces de conocer el ser de los entes. Es decir, eso lo sabemos por experiencia. Conocemos cosas y de estas cosas extraemos su ser, como lo mencionaba Aristóteles y Tomás de Aquino. Obviamente hay otras posturas que dicen lo contrario, pero realmente las que tienen más evidencia son Aristóteles y Tomás de Aquino. Los entes se ven afectados por sus causas o por causas. Esto también lo sabemos por experiencia, ¿ok? Si yo tiro una piedra, pues va a caer el agua y el agua va a crear ondas y estas ondas pues van a expandir, ¿ok? Y aparte yo lo estoy causando. Si yo muerdo una fruta y la como, esta fruta tiene ciertos componentes químicos, componentes químicos porque recuerden que esto está hecho de química, que al ser procesados por mi cuerpo se van a convertir en energía y lo que no se puede aprovechar pues va a ser desechado. Ya saben cómo se puede desechar.
Entonces, hay causas que nos afectan. Algunas son exteriores, algunas son interiores, pero hay causas que básicamente están interactuando constantemente, ¿de acuerdo? La causa y el efecto van siempre de la mano. Nuevamente, esto parte de la experiencia. Hay quienes lo han intentado negar como Kant o como Hume, que dicen que esto, o sea, que no podemos realmente conocer la relación entre causa y efecto. Y lo dicen porque mencionan que eso no es algo que se observe, sino que es algo que simplemente se da por hecho en nuestra conciencia. Pero si se da por hecho en nuestra conciencia es porque existe en la realidad también, ¿no? Entonces, obviamente, si yo tengo relaciones, va a haber un bebé. No es como que si yo tengo relaciones, va a surgir un Digimon, un Pokémon, ¿verdad? Entonces, hay una causa y un efecto. Aunque es cierto que la relación la hace mi inteligencia, no por eso es menos cierto que es una relación real. ¿Me explico? Se puede conocer la causa por el efecto. Si ya hemos dicho que la causa y el efecto van de la mano, es decir, existe una relación entre ellos, por lo tanto, si yo conozco el efecto, puedo conocer la causa, ¿ok? Es decir, yendo hacia atrás. ¿Qué es lo que pasa en los juicios? Por ejemplo, cuando tú das evidencias, a partir de estas evidencias tú vas hacia atrás para recrear la causa. Es decir, si fue un asesinato, tú con las evidencias que tienes vas marchando hacia atrás para demostrar que el causante es esta persona, o sea, el acusado, ¿no? O en su caso, usa las evidencias para ir hacia atrás y demostrar que a partir de las evidencias no podrías decir que esa persona es la culpable. Es decir, si eres el defensor. Esta parte me parece que la pueden entender más porque pues básicamente si se dedican a la cuestión penal es lo que van a hacer, ¿no? O sea, tiene que haber evidencias y a partir de las evidencias ir hacia la causa. Lo que hacen los científicos muchas veces es esto, parten de evidencias y van hacia atrás hacia la causa. Entonces, por experiencia sabemos y por cuestión científica sabemos que existe una relación entre la causa y el efecto y que se puede conocer hacia atrás. Así como podemos conocer que a partir de este efecto va a haber ciertas consecuencias. Es decir, sabemos que esto va a convertirse en una causa de otros efectos. Y que aquí podemos predecir. De ahí se fundamenta nuevamente la ciencia, porque existe una relación. Y por último, la afirmación de la causalidad, por lo que ya hemos dicho anteriormente. La causalidad existe. ¿Por qué es importante considerar esto? Por el siguiente punto. Va a haber básicamente vamos a hablar de 4 principales, aunque de hecho hay más, de 4 principales vías de demostración de Dios. La vía a priori, la vía a posteriori, la finitud ontológica es más bien como que o sea, no es propiamente una demostración, sino más bien un punto de partida en muchas ocasiones. Las vías antropológicas y hay una que no puse que sería la vía moral, ¿de acuerdo? Solo explico estas y el resto ustedes lo pueden leer. Ah, mentira, ya es todo. Ok, de acuerdo. Volviendo a esto. Las vías a priori tenemos básicamente 2. Y ya con eso prometo terminar, ¿de acuerdo? Creo que el video se los voy a dejar mejor de tarea, porque sí dura media hora. Aquí tenemos 2. Esto también va a estar en el video, por cierto, pero en el video se los explico un poco más. Tenemos el argumento ontológico. ¿Ok? Y tenemos los argumentos modales. Modales. Ok, ahorita voy a explicar rápidamente de qué consisten estos, porque se parecen. Luego tenemos las vías a posteriori. Y una de estas vías a posteriori puede ser la demostración o el argumento cosmológico. La otra es justamente la finitud ontológica, pero los argumentos cosmológicos también suelen tener esta cuestión. Luego tenemos las vías antropológicas y la vía moral. La vía moral es la que les digo que hizo Kant. Kant llegó a decir que, pues como no hay una forma de decir si el mundo fue creado o no, o si Dios existe o no, o sea, porque básicamente ambos tienen la misma validez, o sea, tanto que lo afirmes como que lo niegues tendría la misma validez. Como racionalmente no llego a ninguna conclusión, tengo que buscar otra cuestión. Kant era protestante. Y como buen protestante, de hecho era un tipo de protestante similar a los puritanos, pero no era puritano como, o sea, no se llamaban puritanos, pero era básicamente similar a los puritanos. Entonces, como Kant era un buen puritano, vamos a llamarle puritanos aunque no lo era, o un buen protestante, no podía aceptar que Dios no exista. ¿Ok? O sea, racionalmente ya llegamos a la idea de que es igual de válido uno que de otro. ¿Cómo demostramos entonces la existencia de Dios? Pues resulta que en la moral, pues no tiene mucho sentido de hablar de una moral si al final
no hay una justicia, ¿me explico? Y como la justicia en este mundo no es perfecta y aparte muchas veces no se da, tiene entonces que existir alguien que sí dé esta justicia. Y este alguien entonces tiene que ser Dios. Aquí estoy haciendo una mega simplificación del pensamiento de Kant, pero la idea básica es que Dios tiene que existir porque tiene que existir la justicia. Y si la justicia no existe en este mundo, tiene que existir en el otro. ¿De acuerdo? Por eso Kant termina yéndose por esta vía moral, justificando la existencia de Dios por la cuestión moral, no por la cuestión racional, que es lo que hace la gran mayoría al tratar de dar argumentos. ¿Ok? Entonces tenemos esas 4 vías. La vía ontológica básicamente parte de que si Dios es el máximo concepto que puede existirse, y esto implica la necesidad de la existencia o de la perfección, y existir es una perfección, luego entonces Dios tiene que existir. Es decir, partimos primero por el concepto y las características y las propiedades del concepto de Dios, y como vemos que en estas propiedades está necesariamente la perfección, y existir es una perfección, porque bueno, obviamente lo que existe es más perfecto que lo que simplemente está en mi cabeza, luego entonces Dios tiene que existir en la realidad, ¿ok? Este es como que el resumen, y es el que hizo básicamente San Anselmo, aunque hay otros. Descartes o Descartes va a hablar de un argumento similar. Él va a partir de la idea de, ok, yo pienso, luego existo, es decir, he dudado de todo, pero al dudar estoy pensando, y como dudo, pues pienso. Y si pienso, tengo que existir. Por lo tanto, pensar valida, o más bien, pensar demuestra que yo existo en realidad, ¿ok? Eso es a lo primero a lo que llega Descartes. Luego, se da cuenta que aceptando que yo existo, pero no porque los sentidos me lo dicen, sino porque la razón me dice porque estoy pensando, y no puedo dejar de pensar. Como esto sucede, y pienso, y pensamiento demuestra que sí estoy existiendo, en mi pensamiento me doy cuenta que tengo la idea de lo infinito, que según él no te viene de la experiencia, porque no tenemos la experiencia de lo infinito. Entonces, ¿de dónde viene la idea de lo infinito si yo no tengo experiencia de lo infinito? Pues básicamente va a partir de ahí a decir, si tengo la idea del infinito, tiene que venir de algún lado. Entonces aplicamos principio de causalidad. Como tiene que venir de algún lado, tiene que venir de un ser que sea infinito. Y ese ser infinito tiene que ser Dios, ¿no? Por lo tanto, Dios existe. ¿De acuerdo? Y así llega a demostrar la existencia de Dios, pero sigue siendo un argumento ontológico. El argumento modal se parece mucho. Entonces, ya en el video les va a explicar más cuál es el argumento modal. Pero básicamente tiene que ver también con analizar las propiedades de Dios y que no hay una contradicción en ellas. El argumento cosmológico es el que tiene Santo Tomás de Aquino. De hecho, en su plataforma les puse una lectura que es justamente de la Suma Teológica, donde él argumenta la existencia de Dios de forma cosmológica. Voy a ver si todavía está activa la plataforma, aunque no creo. Digo, por el tiempo. Aquí, por ejemplo, están las tareas que ustedes hicieron. Básicamente, Tomás de Aquino va a dar 5 vías. De hecho, da 6, pero vamos a decir que la sexta pues me la voy a saltar por el momento. Y realmente la sexta nunca se menciona. Pero en realidad son 6 vías las que él da. De estas 5 vías, las vías hablan de diferentes cuestiones. Por ejemplo, hablan de la contingencia de los seres, es decir, la necesidad. Los seres se acaban, pero si los seres se acaban, o sea, lo estoy resumiendo, pero básicamente si los seres se acaban, pues quiere decir que nunca podrían ser. Por lo tanto, tiene que haber un primer ser a partir del cual surjan los demás, pero ese primer ser no podría acabarse porque no podemos irnos hasta el infinito. Si nos vamos hasta el infinito, entonces nada existiría. Por lo tanto, tiene que haber un primer ser que sea completamente necesario, es decir, que no pueda acabar, porque de él dependen los demás seres que sí acaban, es decir, los que sí son contingentes. ¿Ok? También menciona el movimiento. Entonces él se da cuenta que los seres inertes requieren que otra fuerza los mueva. Básicamente algo que va a decir Newton después, pero ya en cuestión científica. Si necesita que algo se mueva, por lo tanto, todo tiene que tener una cadena. O sea, algo que es movido tiene que ser movido por otro, y este por otro, y este por otro, y así. Si lo llevamos al infinito, esto sería completamente ilógico, porque nuevamente pasaría lo mismo que anteriormente dije. Simplemente no existiría el movimiento si tengo que irme hasta el infinito. Luego, entonces, tiene que existir un primer motor, y ese primer motor no tiene que ser causado, es decir, tiene que ser incausado. No se crea a sí mismo, ojo, aquí no se crea a sí mismo, sino que tiene que ser incausado.
sea, siempre ha existido y siempre existirá. Y ese primer motor es al que llamamos Dios. ¿Ok? Otro argumento es el argumento de la causalidad. Todo efecto tiene una causa, pero las causas no se pueden ir hasta el infinito nuevamente. Por lo tanto, tiene que haber una primera causa. Y esa primera causa, que es el origen de todo, es a lo que llamamos Dios. Luego por la perfección y luego por otras cuestiones. ¿Ok? Entonces, si están viendo aquí lo que acabo de abrir en la unidad 3, que dice suma teológica, parte 1, cuestión 2, aquí les van a decir, pero por ejemplo, aquí estamos viendo si Dios es demostrable o no y si Dios es evidente o no. La suma teológica es uno de los tantos textos que hizo Tomás de Aquino. Y a pesar del nombre, estos argumentos son completamente filosóficos, a pesar de que sí mete ciertas citas bíblicas. Por ejemplo, él utiliza el método escolástico y se pregunta, ¿Dios es evidente o no? Perdón, ¿Dios es o no es evidente por sí mismo? Así es como comenzaban las discusiones en la escolástica. Y entonces se comienzan analizando las objeciones. Objeciones por las que parece que Dios no es, objeciones por las que parece que Dios es evidente por sí mismo. Y empieza a dar todas las objeciones, ¿ok? Y luego las respuestas a estas objeciones. Entonces, supongamos que aquí ya te dice que Dios tiene que ser, ¿no? Y aquí te dice, nadie puede pensar lo contrario de lo que es evidente por sí mismo, tal como consta y aquí cita a Aristóteles, cuando trata de los primeros principios de la demostración. Sin embargo, pensar lo contrario de que Dios existe sí puede hacerse según aquello dice el necio en su interior, que Dios no existe. Por lo tanto, que Dios existe no es evidente por sí mismo, ¿no? O sea, aquí ya contradice todo lo que puso acá. O sea, estas son a favor y con ese contradice esto y luego da su punto de vista, es decir, hace una síntesis, ¿ok? En la que él responde por qué Dios, me parece que él dice que no es evidente en sí mismo. O sea, sí es evidente en sí mismo, pero no es evidente para nosotros. ¿Ok? Y aquí está la demostración de la existencia de Dios, o una de las de tantas demostraciones que da. Aquí no da las razones, aquí simplemente se pregunta si es o no es demostrable, luego explica por qué sí es demostrable y entonces de ahí pasa a las 5 vías que estaba comentando. ¿Ok? Bueno, aquí ya lo tienen también. El video ahorita se los paso aquí en la plataforma. Con esto terminamos por el día de hoy. El video, pues sí, les pido que lo vean. Les voy a dejar una tarea al respecto. De hecho, mejor se lo voy a poner en la sección de tareas. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos por el día de hoy. ¿Ok? Nos estamos viendo la siguiente semana y vayan estudiando, vayan repasando y tomando sus apuntes porque ya en 2 semanas más, me parece, es el examen. ¿De acuerdo? ¿Alguna Profe, duda? Mande. en la plataforma al final tiene la investigación, pero no le ha modificado la fecha. ¿Era para hoy o todavía le va a modificar la fecha de entrega? Ok, déjame checarlo rápidamente antes de colgar. Creo que es la 4ª tarea. Sí, espérenme. De acuerdo, veamos. 4ª tarea. Me parece que no lo he modificado porque la verdad no... Solo había modificado creo la primera y la segunda. Entonces, y creo que la tercera. O creo que la tercera no tenía... Ajá, la Sí, tercera no tenía la temporalidad. tercera igual. Ok. La tercera sí pudieron subirla, o sí la pueden subir, ¿no? Sí, ¿O no? la tercera sí. Sí, ok. A ver, permítame entonces activar la edición. Entonces van a ser 5 tareas. La 5ª tarea será esta que les voy a dejar del video. Pero no va a ser tan largo, simplemente es hacer hacer un esquema de lo que vean en el video, ¿de acuerdo? Pero a ver, veamos. Ahorita se las activo y les pongo ahí el video. Me parece que está interesante. Obviamente, si les interesa el tema, pues está interesante, si no, pues no. Pero en general está interesante porque pues, es un doctor en filosofía y lo explica de una forma muy accesible. Es de hecho doctor en la Universidad de Navarra, que es muchos de los libros que yo estudié durante la carrera de filosofía, pues venían de la Universidad de Navarra. Entonces, pues es una universidad bastante buena para el habla hispana. Digo para el habla hispana porque luego hay muchos, ¿cómo se llama? Luego hay mucha información de todo, de cualquier ciencia que tú quieras estudiar, hay mucha información, pero normalmente está en inglés. Y pues desafortunadamente, como yo no sé cómo están en su nivel de inglés, no solo de ustedes, sino en general de todos los grupos, pues no me puedo dar el lujo de estar exponiendo materiales que obviamente no van a, o sea, que les va a costar entender y que van a tardar más en lo que lo medio traducen, porque luego el traductor de Google no es muy bueno. Entonces, por eso no he querido usar
muchas veces artículos o materiales que vienen en lengua inglesa y pues desafortunadamente en español no es como que tengamos un gran desarrollo filosófico científico. O sea, generalmente no escribimos o no producimos tanto como lo hacen los países de habla inglesa y pues que aparte ya quedó como el idioma universal de la ciencia, entonces pues todo está en inglés. Ok, este es el que me comentas, ¿no? Que tiene la fecha límite hacia hoy. De acuerdo, vamos a modificar esto. Será 26, 27, 28, 29, 30, 31. ¿Cuántos días tiene septiembre? ¿31 o 30? Creo que 31, creo. Ok, vamos a ponerlo para el 1 de octubre. Estamos a 26. Y vamos a ponerlo para 1 de Tenemos hasta el octubre. 30. Se lo pongo para el 1 de octubre, no hay problema por eso. Este sería septiembre, este es octubre. Junto con esto va a estar la tarea del video, pero esa tarea... De hecho, para esa les voy a dar más tiempo. Ahorita que lo pienso, sí les voy a dar más tiempo. Porque la que les voy a dejar ahorita, pues esa vamos a decir que sí es para esta semana. Okay. Entonces, vamos a darles hasta el primero sería una semana, vamos a darles hasta el 8. Yo creo que hasta el 8 no hay ningún problema. Ok. Y este se supone que es un texto en línea. Les voy a habilitar de una vez también el poderlo subir por cualquier cosa, porque luego ya ven que si tardas mucho en escribir en la plataforma, cuando tratas de ya mandar la tarea, resulta que ya te sacó porque se acabó la sesión, ¿no? Y hay que volverlo a hacer todo. Entonces se lo voy a habilitar también como archivo, por si alguien lo quiere mandar en archivo, pues ya sea más sencillo. De preferencia, guárdenlo como PDF. Yo sé que no pasa nada si lo guardan en Word, pero de preferencia que sea en tipo PDF, para que no haya tanta complicación si están bien las fechas. Y listo. Ahorita les activo el otro, ¿ok? Y pues yo creo que ya está. ¿De acuerdo? Ya está esta tarea. Gracias, profe. Luego les activo la otra y ya. La otra es con el videito. ¿Ok? Y nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Nos estamos viendo.